A veces, la vida te lleva tan abajo que $100 parecen tu última oportunidad de esperanza. Frank Duca conocía bien esa sensación. A sus 61 años, viudo y sin trabajo, se encontraba en una subasta del condado con $100 en el bolsillo y veía cómo la gente se alejaba de una propiedad que nadie quería. Estaba catalogada como un viejo garaje de almacenamiento. Frank levantó la mano y la compró. 3 días después, cortó el candado oxidado y abrió la puerta. Dentro de ese garaje polvoriento había filas de hermosos coches antiguos, sin tocar durante décadas, que valían una fortuna. Pero entre esos coches, Frank encontró algo más, algo oculto, algo que apuntaba a un misterio que el anterior propietario había mantenido en secreto durante años. ¿Qué intentaba proteger el millonario? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Las manos de Frank Duca temblaban ligeramente mientras dejaba la taza de café sobre la mesa de la cocina. La luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas de su casa de alquiler, iluminando las motas de polvo que flotaban perezosamente en el aire. Esta pequeña casa de Maple Street había sido su hogar durante los últimos 18 meses, desde que ya no pudo pagar la hipoteca de la casa donde había criado a sus hijos. Esa casa, la que tenía un gran patio trasero y un columpio de neumático, se vendió para pagar las facturas médicas de Margaret. Margaret llevaba ya 2 años muerta, y algunas mañanas él todavía buscaba su lado de la cama, esperando encontrarla allí. 38 años de matrimonio no se borran así como así. El cáncer se la había llevado lentamente, dándoles tiempo para despedirse, pero también tiempo para verla sufrir. Los tratamientos habían agotado sus ahorros, luego su jubilación, y finalmente los habían obligado a vender todo lo que tenía valor. Al final, no había sido suficiente para salvarla. Miró las facturas esparcidas sobre la mesa, 3 meses de alquiler atrasado. El propietario, el señor Kowalski, había sido paciente, pero esa paciencia se estaba agotando. Frank había recibido ayer otra notificación, esta vez con un lenguaje más firme sobre el procedimiento de desahucio. A sus 61 años, la perspectiva de quedarse sin hogar le parecía aterradoramente real. La fábrica textil en la que Frank había trabajado durante 35 años había cerrado hacía 4 años. Dijeron que era por motivos económicos, por la competencia global, por los cambios en el mercado. Para Frank, eso significaba que sus habilidades, sus décadas de experiencia, de repente no valían nada. Había encontrado trabajos esporádicos aquí y allá, arreglando vallas, limpiando canalones, pintando casas, pero el trabajo era irregular y el sueldo apenas le alcanzaba para comprar comida, por no hablar del alquiler. Su hija Annie vivía a 3 estados de distancia con su marido y sus 2 hijos. La llamaba en los cumpleaños y las fiestas. Breves conversaciones llenas de preguntas corteses y vagas promesas de visitarlo pronto. Frank lo entendía. Ella tenía su propia vida, sus propias luchas. No quería ser una carga. Hacía meses que había dejado de mencionar sus problemas económicos, cansado de escuchar la preocupación en su voz sin que se materializara ninguna ayuda real. Su hijo Tommy era un tipo diferente de ausencia. Tenía 29 años y seguía luchando contra demonios que Frank no entendía del todo. La adicción tenía a Tommy atrapado. Había habido programas de rehabilitación, recaídas, llamadas telefónicas airadas en mitad de la noche, y luego largos periodos de silencio. Frank llevaba 4 meses sin saber nada de Tommy. Se decía a sí mismo que no tener noticias era buena señal, pero la incertidumbre le atormentaba. El aislamiento era lo más difícil. Margaret había sido su compañera en todo, su compañera, su mejor amiga. Sin ella, la casa parecía enorme, a pesar de su pequeño tamaño. Las conversaciones consigo mismo se habían convertido en algo normal. A veces narraba sus acciones solo para oír una voz humana. Hora de preparar el almuerzo, Frank. Veamos qué tenemos. Era patético, y él lo sabía. Su único amigo de verdad era Walt Grimes, un cartero jubilado que vivía a 2 calles de distancia. Walt tenía 68 años. También era viudo y comprendía la soledad particular que se siente al perder a un cónyuge. Se reunían casi todas las tardes en el Rose's Diner, en Main Street, donde tomaban café y jugaban al ajedrez con el maltrecho juego de viaje de Walt. Walt solía ganar, pero a Frank no le importaba.
La compañía era más importante que el juego. Fue Walt quien llevó el folleto de la subasta al restaurante 3 días antes, deslizándolo por la mesa entre jugadas de ajedrez. Quizás haya algo aquí para ti, dijo Walt, golpeando el papel con un dedo curtido. El condado está subastando propiedades abandonadas, herramientas, equipos, quién sabe. Podrías encontrar algo para revender. Frank había estudiado el folleto con escepticismo. La mayoría de los lotes eran parcelas de tierra, casas embargadas, nada que pudiera permitirse o utilizar. Pero un anuncio le llamó la atención. Lote 47, descrito simplemente como almacén independiente, contenido desconocido, vendido tal cual. La puja inicial era de $100. Es todo lo que me queda, Walt, había admitido Frank, avergonzado por la confesión. Walt se había recostado, estudiándolo con esos agudos ojos azules que no se perdían nada. A veces un hombre tiene que arriesgarse. ¿Qué más vas a hacer con esos $100? De todos modos, se acabarán en una semana en comida y gasolina. Al menos así. Quizás encuentres algo valioso. Quizás no. Pero lo habrás intentado. Frank había doblado el folleto y lo había guardado en el bolsillo de su camisa. La subasta estaba prevista para el sábado siguiente en las escaleras del juzgado del condado. Esa noche se fue a casa y se quedó mirando el folleto durante horas, sopesando el riesgo. $100 eran una semana y media de comida. Eran 2 depósitos de gasolina. Era la diferencia entre tener luz o no tenerla. Pero Walt tenía razón. El dinero desaparecería de todos modos, gastado en necesidades que no dejaban rastro, sin posibilidad de cambio. Al menos una subasta ofrecía la posibilidad, por pequeña que fuera, de encontrar algo que vender. Las herramientas en buen estado podían reportarle unos cientos de dólares. Incluso la chatarra tenía valor. El sábado llegó con densas nubes grises que amenazaban lluvia. Frank se vistió con la mejor ropa que le quedaba. Unos pantalones de pana, con un desgaste en una rodilla, una camisa abotonada que Margaret le había comprado hacía 5 navidades, y una chaqueta que ya no le quedaba bien en los hombros. Había perdido peso durante el último año, no por una dieta intencionada, sino por la simple economía de hacer rendir la comida. Los escalones del juzgado estaban abarrotados de gente, compradores profesionales con portapapeles y expresiones calculadoras, parejas en busca de propiedades para invertir, algunos lugareños curiosos que solo estaban allí por el espectáculo. Frank se había quedado atrás, con sus $100 cuidadosamente doblados en la cartera, sintiéndose fuera de lugar entre gente que parecía saber lo que hacía. El subastador había ido pasando los lotes metódicamente. Las propiedades se vendían por miles, por decenas de miles. Frank había observado, medio hipnotizado por la rápida sucesión de pujas, los golpes decisivos del martillo. Entonces llegaron al lote 47. Almacén independiente situado en 1847 en Old Mill Road, anunció el subastador. Contenido desconocido. Se vende tal cual, sin garantías ni representaciones. Puja inicial, $100. Silencio. La gente se movió, revisó sus papeles, pero nadie levantó la mano. La propiedad estaba demasiado lejos de la ciudad. La descripción era demasiado vaga. Nadie quería arriesgarse con el contenido desconocido de un edificio que podría estar derrumbándose. $100, repitió el subastador. ¿Alguien ofrece 100? La mano de Frank se levantó casi por sí sola. Su corazón latía con fuerza, mientras todas las miradas se volvían hacia él. Tenemos 100. ¿Alguien ofrece 150? Más silencio. El subastador había escaneado a la multitud, dando amplia oportunidad para otra puja. No hubo ninguna. A la una por $100 a las 2. El martillo cayó. Vendido al postor 47 por $100. Así sin más, Frank era propietario de algo. Una estructura que nunca había visto, que contenía quién sabe qué, situada en algún lugar que tendría que buscar en un mapa. El encargado de la subasta había procesado su pago, tomado sus datos y le había entregado un recibo y una llave pequeña y corriente que parecía encajar en un candado. Tiene 7 días para reclamar la propiedad y retirar cualquier contenido, le había dicho el encargado con tono aburrido. Después de eso volverá a estar bajo el control del condado. Frank había conducido hasta su casa en un día, con el recibo y la llave en el asiento del copiloto como si fueran artefactos de la vida de otra persona. De vuelta en su pequeña cocina, había extendido un mapa del condado y localizado Old Mill Road. Estaba a casi 40 minutos de la ciudad
en una zona que vagamente recordaba como una antigua zona industrial latina que había sido abandonada hacía décadas. El molino había cerrado mucho antes de que Frank se mudara a la zona. Esa noche, sentado solo con una sencilla cena de sopa enlatada y galletas saladas, Frank se permitió imaginar lo que podría haber dentro de ese almacén. Lo más probable era que fueran herramientas, quizá equipos de jardinería, materiales de construcción, inventario olvidado de algún negocio fallido. En sus momentos más optimistas, se imaginaba encontrando algo realmente valioso. Muebles antiguos, tal vez, o objetos de colección que alguien había guardado y olvidado. Pero la duda se apoderó de él al caer la noche. ¿Y si el edificio basura y escombros? Acababa de gastar sus últimos $100 en lo que podría ser un montón de basura que tendría que pagar para que se lo llevaran. Ese pensamiento lo mantuvo despierto hasta altas horas de la noche, mirando al techo, escuchando cómo la casa se asentaba a su alrededor. El domingo pasó en una espera ansiosa. El lunes trajo otro trabajo de manitas, reemplazar las tablas podridas del porche trasero de la señora Chen. El trabajo le reportó $60 en efectivo, que Frank apartó inmediatamente para la gasolina y cualquier gasto relacionado con su compra en la subasta. El martes, ayudó a Walt a reorganizar su garaje, rechazando el pago, pero aceptando un sándwich y la compañía. El miércoles por la mañana, Frank ya no pudo esperar más. Le pidió prestada a Walt su camioneta, una Ford destartalada que había visto días mejores, pero que aún funcionaba bien. Walt aceptó sin dudarlo. Le entregó las llaves a Frank, junto con un termo de café y una mirada cómplice. «Llámame cuando llegues», le dijo Walt. «Cuéntame qué encuentras». El camino por la vieja carretera del molino llevó a Frank a través de un paisaje cada vez más rural. Las pulcras casas suburbanas dieron paso a granjas dispersas, luego a campos vacíos y extensiones de bosque. La carretera se deterioró, pasando de un asfalto liso a un pavimento parcheado y luego a grava. La ansiedad de Frank crecía con cada kilómetro. Estaba realmente en medio de la nada. El GPS de su teléfono, un dispositivo en el que aún no confiaba del todo, le indicó que tomara una carretera secundaria apenas lo suficientemente ancha para un vehículo. Los árboles se apretujaban a ambos lados y las ramas rozaban la camioneta de Walt. Frank se estremecía con cada ruido, esperando no estar dañando el vehículo de su amigo. Entonces, los árboles se abrieron y Frank se encontró en un claro dominado por una gran estructura metálica. El edificio era más grande de lo que esperaba, tal vez de 18 metros de largo y 9 de ancho, con paredes de acero corrugado que se habían desgastado hasta adquirir un color gris marrón moteado. El techo mostraba manchas de óxido, pero parecía intacto. Las malas hierbas crecían densas alrededor de los cimientos y unos árboles jóvenes habían echado raíces cerca de una esquina, pero en general la estructura parecía sorprendentemente sólida. Frank aparcó la camioneta y se sentó un momento, con el motor en marcha mientras se enfriaba, reuniendo valor. Había llegado el momento de la verdad. Cogió su caja de herramientas del asiento del copiloto. Había traído un cortapernos, una linterna, guantes de trabajo y una palanca, preparado para diversas posibilidades. La parte delantera del edificio tenía una gran puerta enrollable, del tipo que se utiliza en los garajes comerciales, asegurada con un pesado candado que coincidía con la llave que le habían dado. Frank se acercó lentamente, con sus botas crujiendo sobre la grava y las hojas secas. De cerca, pudo ver que, aunque el exterior mostraba su antigüedad, la construcción era profesional y sólida. No se trataba de un cobertizo improvisado. Alguien lo había construido para que durara. Le temblaban las manos mientras introducía la llave en el candado. Giró con suavidad, bien engrasada, a pesar de los años de aparente abandono. La cerradura se abrió con un clic seco. Frank la quitó, la dejó a un lado y agarró la manilla de la puerta enrollable. Se detuvo y rezó en silencio a Margaret, a Dios, a cualquiera que pudiera estar escuchando. Luego tiró. La puerta resistió al principio, quejándose con gemidos metálicos, pero luego comenzó a levantarse. La oscuridad se abría más allá, y el olor golpeó a Frank inmediatamente. Aceite de motor, cuero viejo, polvo y algo más. Algo casi dulce. No era podredumbre, sino antigüedad, como al abrir un baúl lleno de ropa vieja. Frank tiró de la puerta hacia arriba, inundando el interior con la luz del sol matutino. Se le cortó la respiración.
De la oscuridad surgieron formas, grandes formas cubiertas con lonas dispuestas en filas ordenadas. Frank entró, sus ojos se adaptaron a la luz y sacó la linterna de su caja de herramientas. El haz de luz barrió el espacio, revelando un suelo de hormigón, limpio a pesar del polvo. Las estanterías metálicas a lo largo de una pared sostenían varios contenedores y cajas, y por todas partes había formas cubiertas. Frank se acercó a la más cercana, una forma de aproximadamente 4,5 metros de largo y 1,8 metros de ancho, y su corazón latía con fuerza mientras agarraba el borde de la lona. Era un material grueso y resistente, sujeto con cuerdas elásticas. Desenganchó las cuerdas una a una y luego retiró la lona. Debajo había un coche. No era un coche cualquiera, sino un Shelby GT500 de 1967. Su pintura azul oscuro brillaba incluso bajo la capa de polvo. El cromado reflejaba la luz de la puerta abierta. Frank se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Sabía lo suficiente de coches como para reconocer que se trataba de algo especial, algo valioso. Con manos temblorosas, se acercó a la siguiente forma cubierta y retiró la lona. Un Corvette Stingray rojo de 1963 con su inconfundible ventana trasera dividida. La siguiente lona reveló un Plymouth Hemi-Cuda de 1970 en naranja brillante. Luego, un Dodge Charger de 1969 en negro. Frank retrocedió tambaleando, con la mente dando vueltas. Contó las formas cubiertas. 20 vehículos, todos ocultos bajo lonas, todos aparentemente en perfecto estado. Esto no era posible, no tenía sentido. ¿Cómo podía alguien dejarlos aquí? ¿Cómo podían haber sido olvidados? Se adentró en el edificio, con el haz de luz de su linterna bailando sobre más coches cubiertos, sobre las estanterías, sobre un banco de trabajo al fondo. Sobre el banco de trabajo había un archivador metálico, gris y funcional. Frank lo abrió con manos temblorosas. Dentro había archivos, docenas de ellos, cada uno etiquetado con un año y un modelo de coche. Sacó uno al azar, un Shelby GT500 de 1967. Dentro de la carpeta estaba el título a nombre de Clarence Whitmore, junto con los registros de mantenimiento, la documentación de compra que mostraba que Clarence había comprado el coche en 1968 por $8,000 y notas manuscritas sobre su estado y especificaciones. Frank sacó otra carpeta, otro título a nombre de Clarence y otra más. Todos los títulos estaban allí, organizados, legales, transferibles. Los coches no estaban simplemente abandonados. Habían sido cuidadosamente conservados, documentados, esperando. Clarence Whitmore. El nombre le resultaba familiar. Le hacía cosquillas en los confines de la memoria de Frank. Un millonario solitario que vivía en las afueras de la ciudad y rara vez se dejaba ver en público. Frank recordaba haber oído hablar de su desaparición hacía años, 10, 15. El hombre simplemente había desaparecido un día y con el tiempo su patrimonio se había liquidado y sus propiedades se habían vendido poco a poco. Pero, de alguna manera, este edificio, esta colección, se había pasado por alto o quizá se había ocultado deliberadamente. Frank pensó en el vago anuncio de la subasta, en la falta de detalles. Alguien de la oficina del condado lo había incluido en la lista sin saber realmente lo que había aquí, y se había pasado por alto. A Frank le fallaron las piernas y se sentó pesadamente en el suelo de hormigón, con la espalda apoyada en el Shelby. A su alrededor había millones de dólares en automóviles antiguos. En el bolsillo tenía un recibo que demostraba que había comprado todo esto por $100. Sacó su teléfono y llamó a Walt con los dedos temblorosos. «Walt». La voz de Frank se quebró cuando su amigo respondió. «Walt, tienes que venir aquí». «Frank, ¿qué pasa? Suenas raro». «Estoy bien. Estoy...». Miró a su alrededor, a las filas de coches cubiertos, sin poder creer lo que estaba viendo. «No puedo explicártelo por teléfono. ¿Puedes venir, por favor?» Hubo una pausa. Walt conocía lo suficiente a Frank como para reconocer la urgencia genuina. «Dame la dirección. Estaré allí en 45 minutos». Frank se puso de pie con las piernas temblorosas y salió al exterior, a la luz del sol. El mundo normal le parecía ahora surrealista, sabiendo lo que le esperaba dentro de ese edificio. Caminaba de un lado a otro por el claro, mirando su teléfono cada pocos minutos, incapaz de tranquilizarse. Su mente bullía de preguntas. ¿Qué se suponía que debía hacer con todo esto? ¿A quién podía contárselo?
¿En quién podía confiar? El anillo de boda de Margaret colgaba de una cadena alrededor de su cuello, escondido bajo la camisa. Lo sacó y lo sostuvo, buscando consuelo en su peso familiar. No sé qué hacer, le susurró a su recuerdo. Ayúdame a resolver esto. La camioneta de Walt apareció por la estrecha carretera exactamente 43 minutos después, entrando en el claro en una nube de polvo. El hombre mayor salió, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación. «Frank, ¿qué pasa? Parece que hayas visto un fantasma». «Entra», dijo Frank simplemente. «Solo ven a ver». Llevó a Walt hasta la puerta abierta del garaje. Walt se detuvo en el umbral, entrecerrando los ojos para ver en la penumbra. Frank se acercó al primer coche, el Shelby, y lo señaló. «Esto es lo que he encontrado». Walt se acercó y abrió mucho los ojos al ver el impecable vehículo. ¿Es eso real? Es real. Y hay 19 más. Frank hizo un gesto con el brazo para abarcar todo el espacio. Walt caminó lentamente por el edificio, retirando las lonas y examinando los coches con creciente asombro. Cuando llegó al archivador y vio los títulos de propiedad, soltó un silbido. «Frank, ¿entiendes lo que tienes aquí? Yo también estoy empezando. Estos coches, algunos de ellos, valen cientos de miles de dólares. Solo ese Hemi Cuda podría valer $500,000. Walt se volvió hacia él con expresión seria. «Esto lo cambia todo para ti». Frank asintió lentamente, asimilando la importancia del asunto. «Sigo pensando que voy a despertar. Que esto Walt no sacó puede su ser teléfono. real. Voy a llamar a mi sobrino. Trabaja en una casa de subastas especializada en coches antiguos. Él sabrá con qué estamos lidiando». «Walt, espera». Frank agarró el brazo de su amigo. «Hay algo que no me cuadra. ¿Por qué Clarence Whitmore dejaría todo esto aquí? ¿Por qué no se encontró cuando se liquidó su patrimonio?» Walt bajó el teléfono pensativo. «Es una buena pregunta. El hombre desapareció hace unos 15 años. Sus propiedades se vendieron. Alguien debería haber encontrado esto. A menos que lo escondiera deliberadamente», dijo Frank. «A menos que no quisiera que lo encontraran». Se quedaron en silencio, ambos contemplando las implicaciones. Finalmente, Walt habló. «Echemos un vistazo más detenidamente. A ver si hay algo que explique esto». Pasaron la siguiente hora examinando el edificio sistemáticamente. Los coches eran impresionantes, pero la verdadera historia parecía estar en el archivador. Junto con los títulos y los registros de mantenimiento, encontraron lo que parecía ser un diario, un grueso libro encuadernado en cuero, con el nombre de Clarence Whitmore grabado en la cubierta. Frank lo abrió con cuidado. La primera entrada estaba fechada en 1965, escrita con una letra clara y precisa. «Hoy he comprado mi primer vehículo para la colección, un Corvette Stingray de 1963. Lo vi en una venta de objetos usados y supe inmediatamente que era especial, no solo por su perfección mecánica, sino por lo que representa: artesanía, belleza. Una época en la que las cosas se construían para durar». Frank hojeó las páginas, leyendo entradas al azar. Clarence había documentado cada compra, la historia de cada coche, pero entretejidas con la información factual, había reflexiones personales. El hombre había estado solo. Eso estaba claro. Su esposa Margaret había fallecido en 1995. A Frank se le encogió el corazón al ver el nombre compartido y la pérdida. Tras su muerte, las entradas de Clarence se volvieron más filosóficas, más melancólicas. «Estas máquinas nos sobrevivirán a todos», decía una entrada. «Lo que dejamos atrás importa más que lo que acumulamos. He pasado mi vida acumulando riqueza, pero la riqueza no es más que números en un papel. Estos coches son reales, son tangibles, son mi legado». Más adelante en el diario, el tono cambió. Las entradas de principios de la década de 2000 mostraban una paranoia creciente. «Alguien ha estado vigilando la casa. Un sedán negro aparcado en la calle durante horas. Cuando salgo, se marcha. Y más tarde, sé lo que quieren. Creen que lo he olvidado, que el tiempo ha borrado la verdad, pero no lo he olvidado. Nunca lo haré». Frank miró a Walt. Tenía miedo de algo. «O de alguien», añadió Walt, leyendo por encima del hombro de Frank. La última entrada del diario tenía fecha del 15 de octubre de 2010, 2 semanas antes de que Clarence desapareciera. «Los preparativos finales están completos. La verdad está aquí para aquellos que la buscan. He escondido lo más importante, donde solo alguien digno lo encontrará. Alguien que necesita esperanza, tanto como yo necesitaba redención.
Si estás leyendo esto, desconocido, debes saber que estos coches son mi regalo para ti, pero conllevan una responsabilidad. No dejes que la verdad muera conmigo. Frank cerró el diario, perturbado. ¿Qué verdad? ¿Qué estaba ocultando? Walt volvió al archivador y abrió los cajones metódicamente. Tiene que haber más, dijo. La verdad está aquí. En el fondo del archivador, detrás de las carpetas colgantes, Walt encontró una pequeña caja metálica. No estaba cerrada con llave, solo con un pestillo. Dentro había docenas de fotografías antiguas que mostraban a Clarence cuando era más joven, quizá entre los 40 y los 50 años. En la mayoría aparecía con otro hombre, bien vestido y seguro de sí mismo. Estaban fotografiados en obras de construcción frente a edificios de oficinas, estrechándose la mano en lo que parecían ser actos formales. Frank dio la vuelta a una fotografía en la que había algo escrito con tinta descolorida en el reverso. Clarence y Gregory Harding, ceremonia de inauguración, Proyecto Riverwalk, 1978. Harding, dijo Walt en voz baja. Es un nombre muy conocido por aquí. La familia Harding lleva generaciones dedicándose al sector inmobiliario y a la promoción urbanística. Frank encontró más fotos, todas ellas documentando lo que parecía ser una asociación comercial entre Clarence y este Gregory Harding. Las fechas iban de 1978 a 1952. Entonces, de repente, las fotos se interrumpieron. Entre las fotografías había recortes de periódico amarillentos por el paso del tiempo. El primer titular decía: socios locales de desarrollo anuncian el proyecto Riverwalk, una inversión de $50 millones. El artículo describía un ambicioso plan para desarrollar propiedades frente al mar, creando un complejo de uso mixto con espacio residencial, comercial y recreativo. Clarence Whitmore y Gregory Harding fueron nombrados como los principales promotores. Pero otro recorte de 6 meses más tarde contaba una historia diferente. Proyecto Riverwalk abandonado. Los inversores se retiran en medio de dudas. Frank leyó el artículo con atención. El proyecto se había venido abajo en medio de vagas referencias a irregularidades financieras y preocupaciones medioambientales. Los inversores se habían retirado de repente, dejando la sociedad de Clarence y Gregory en ruinas. No se hicieron acusaciones específicas, pero el tono sugería que había ocurrido algo indebido. Debajo de los recortes, Frank encontró notas escritas a mano en un bloc de notas, claramente de puño y letra de Clarence. La escritura era apresurada, agitada, a diferencia de la cuidadosa caligrafía del diario. Gregory me mintió. Los estudios medioambientales fueron falsificados. Él sabía que el terreno estaba contaminado por la antigua zona industrial, metales pesados, vertidos químicos. Los informes lo documentaban todo, pero él ocultó los resultados reales y los sustituyó por informes limpios. Me mostró los falsos y yo le creí. Firmé todo. Frank sintió un nudo en el estómago mientras seguía leyendo. Cuando descubrí la verdad, lo confronté. Lo admitió todo sin vergüenza. Dijo que la contaminación se podía gestionar discretamente, que nadie tenía por qué saberlo. Los inversores ya habían comprometido su dinero. Si revelábamos la verdad, lo perderíamos todo. Me pidió que guardara silencio. Cuando me negué, se volvió frío. Dijo que yo también estaba muy involucrado, que también había firmado los documentos fraudulentos. Si él caía, yo caería con él. Tenía razón. Yo era cómplice, aunque no lo supiera. Walt soltó un suspiro, así que Clarence descubrió que su socio había cometido un fraude y estaba siendo chantajeado para que guardara silencio. La cosa empeora. Frank encontró otra página. Esta era una fotocopia de lo que parecía ser un informe medioambiental oficial. El encabezado decía: Evaluación medioambiental de la propiedad Riverside, confidencial. El documento detallaba una contaminación extensa, plomo, arsénico y disolventes industriales en niveles que requerían una remediación significativa. En la parte inferior, una nota manuscrita de alguien llamado AC decía: según lo acordado, este informe no se presentará a la Comisión de Planificación. Se adjunta un informe sustitutivo. Lo ocultaron, dijo Frank, sintiéndose mal. Sabían que la tierra estaba contaminada y lo ocultaron. Walt estaba examinando otra fotografía, diferente al resto. Parecía haber sido tomada a escondidas y mostraba a Gregory Harding reunido con 2 hombres trajeados en lo que parecía un aparcamiento.
Estaban intercambiando carpetas de cartón con anotaciones en la parte posterior, pruebas del soborno, miembros de la Comisión de Planificación, noviembre de 1981. Estaba sobornando a funcionarios, dijo Walt, para asegurarse de que se aceptaran los informes medioambientales falsos. Frank se sentó pesadamente en el banco de trabajo con la mente dando vueltas. Lo que había comenzado como un increíble golpe de suerte, encontrar estos valiosos coches, se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado. Clarence no había sido solo un coleccionista solitario. Había sido un hombre que cargaba con el peso de terribles secretos. ¿Qué pasó con el terreno?, preguntó Frank. El proyecto Riverwalk fue abandonado. Pero, ¿qué pasó con la propiedad en sí? Walt sacó su teléfono y escribió rápidamente. Al cabo de un momento, palideció. Frank, tienes que ver esto. Le tendió el teléfono. La pantalla mostraba un registro inmobiliario. La propiedad de Riverside en cuestión había sido vendida por la sociedad promotora con una pérdida significativa para el condado en 1983. Según los registros públicos, había permanecido sin uso durante años antes de ser urbanizada en 2005. El uso actual de la propiedad figuraba como escuela primaria Riverside. Frank sintió que se le helaba la sangre. Niños, hay niños en ese terreno. 550 alumnos, leyó Walt en la página web de la escuela, de entre 5 y 11 años. Se miraron el uno al otro, asimilando la magnitud del descubrimiento. No se trataba solo de antiguos delitos empresariales. Si la contaminación era real y nunca se había remediado, esos niños podrían estar en peligro en ese momento. Tenemos que llamar a alguien, dijo Frank. A la EPA, al Departamento de Salud. ¿Con qué pruebas? Walt le interrumpió amablemente. Documentos de hace 40 años y las notas privadas de un hombre que lleva 15 años desaparecido. Harán preguntas, investigarían, pero eso lleva tiempo. Esos niños no tienen tiempo si están expuestos al plomo y al arsénico todos los días. Walt asintió. Lo sé, pero tenemos que ser inteligentes. Tenemos que comprender el panorama completo antes de empezar a hacer acusaciones. Frank quería discutir, pero sabía que Walt tenía razón. Miró alrededor del garaje, a los coches impecables, la colección cuidadosamente mantenida. Clarence guardaba todo esto por una razón. Dijo, la verdad está aquí. Quizás haya más cosas que buscaron de forma más sistemática. Detrás del cajón que contenía las fotografías, Frank encontró algo inesperado. Un cajón cerrado con llave que inicialmente había pasado por alto. Estaba asegurado con una pequeña cerradura de combinación. El diario, dijo Frank de repente. Esos números, los marcó con un círculo. ¿Y si son la combinación? Volvieron rápidamente al diario de cuero y lo hojearon. A lo largo de las entradas, había números aparentemente aleatorios, marcados con un círculo o subrayados, a veces en los márgenes, a veces en medio del texto. Frank los anotó en el orden en que aparecían. 1537, 22. De vuelta al cajón cerrado con llave, probó la combinación. La cerradura se abrió con un satisfactorio clic. Dentro había un gran sobre de manila sellado y etiquetado con la letra de Clarence. Para quien encuentre esto. A Frank le temblaban las manos mientras rompía el sello y sacaba el contenido. El primer objeto era una carta fechada una semana antes de la desaparición de Clarence en 2010. A quien lea esto, comenzaba. Si has encontrado mi colección, entonces mi plan ha funcionado. Oculté deliberadamente este edificio a mis abogados inmobiliarios. Manipulé los registros de la propiedad para asegurarme de que pasara desapercibido y finalmente lo subasté por casi nada. Quería que estos coches fueran a parar a manos de alguien que los necesitara, no al Estado ni a casas de subastas que simplemente lo liquidarían todo para obtener el máximo beneficio. Frank siguió leyendo con un nudo en la garganta. He pasado los últimos años de mi vida solo, atormentado por lo que hice y lo que no hice. Fui cómplice de un fraude que perjudicó a personas, y fui demasiado cobarde para hablar cuando era importante. Dejé que mi socio me amenazara para que guardara silencio. Elegí mi propia seguridad financiera en lugar de hacer lo correcto. He vivido con esa vergüenza todos los días desde entonces, continuaba la carta. Pero aquí hay algo más que metal y cromo. He ocultado algo que importa más que todo esto junto. Sigue los números de mi diario. Te llevarán a la verdad completa sobre lo que hizo Gregory Harding, lo que le ayudé a hacer y lo que le pasó a la tierra contaminada. Esa verdad debe salir a la luz. Yo no puedo ser quien lo haga. Soy demasiado cobarde.
estoy demasiado implicado. Pero tú, seas quien seas, tienes la oportunidad de enmendar un antiguo error. La carta concluía, los coches son tuyos, véndelos, quédatelos, haz lo que quieras, te los has ganado al encontrar lo que escondí. Pero te pido, como última petición de un hombre que fracasó cuando importaba, que no dejes que la verdad muera conmigo. Por favor, sé más valiente de lo que yo fui. Frank leyó la carta 2 veces, luego una tercera, tratando de asimilar lo que Clarence le pedía. Walt se quedó a su lado, leyendo por encima de su hombro. Ambos hombres permanecieron en silencio en el oscuro garaje. Te está pidiendo que lo reveles, dijo Walt finalmente, que asumas las consecuencias que ello conlleve. Esos niños, dijo Frank en voz baja, si esa contaminación sigue ahí, si nunca se limpió. Sé que Walt puso una mano sobre el hombro de Frank, pero esto no va a ser sencillo. La familia Harding es poderosa. Gregory Harding puede estar muerto, pero su familia sigue siendo prominente en esta región. Tienen dinero, abogados, conexiones políticas. Frank miró a su alrededor los coches que valían millones de dólares en conjunto. Dinero que le cambiaría la vida. Dinero que podría resolver todos sus problemas, pagar sus deudas, asegurar su futuro, ayudar a sus hijos. Todo lo que tenía que hacer era venderlos discretamente y alejarse de la carga de Clarence. Pero pensó en Margaret, en los valores por los que había vivido. Había trabajado durante años como enfermera escolar dedicada a proteger a los niños. ¿Qué habría hecho ella en esta situación? La respuesta era clara. Habría luchado por esos niños sin dudarlo, sin importarle el coste personal. Primero tenemos que verificar la contaminación, dijo Frank, con una voz más firme de lo que se sentía. Si el terreno se limpió en algún momento, entonces esto es solo historia antigua. Pero si no fue así, entonces tenemos una responsabilidad, concluyó Walt. Pasaron el resto de la tarde documentando todo. Walt utilizó su teléfono para fotografiar todos los documentos, las entradas del diario y las fotos. Frank organizó los papeles cronológicamente, creando una línea temporal de los acontecimientos. La imagen que surgió era condenatoria. En 1978, Clarence Whitmore y Gregory Harding habían formado una sociedad de desarrollo. Habían comprado la propiedad de Riverside a bajo precio debido a su pasado industrial. Una antigua fábrica textil había funcionado allí hasta la década de 1960, dejando atrás un suelo contaminado. La contaminación era conocida y estaba documentada en estudios preliminares, pero Gregory tenía conexiones con la Comisión de Planificación. Había conseguido que funcionarios favorables pasaran por alto los informes medioambientales reales a cambio de pagos en efectivo. Según sus notas, Clarence no sabía nada de los sobornos al principio. Creía en los informes limpios que le mostraba Gregory. Cuando Clarence descubrió el fraude en 1981, el proyecto ya estaba muy avanzado. El dinero de los inversores estaba comprometido. Gregory lo había amenazado. Si Clarence lo hacía público, ambos se enfrentarían a cargos penales. Clarence había ayudado a preparar los documentos iniciales y había firmado los documentos presentados a la Comisión de Planificación. Su firma figuraba en documentos fraudulentos. Aterrorizado y avergonzado, Clarence guardó silencio. El proyecto acabó fracasando de todos modos cuando los inversores comenzaron a sospechar de los retrasos y los sobrecostes. La propiedad se vendió al condado con pérdidas. La sociedad entre Gregory y Clarence se disolvió de forma amarga. Clarence pasó las siguientes décadas coleccionando coches, viviendo recluido, aparentemente observando y esperando. Sus últimas entradas en el diario sugieren que había estado vigilando la propiedad ribereña. Cuando el condado la urbanizó para construir una escuela primaria en 2005, sus notas se volvieron angustiosas. Construyeron una escuela allí. Una de las entradas decía, niños jugando en un terreno envenenado. Yo lo hice. Mi silencio lo permitió. Soy un cobarde, y esos niños pagarán por mi cobardía. Pero aún no se había atrevido a dar un paso al frente. El miedo a ser procesado, a la vergüenza pública, lo había mantenido callado. En cambio, había creado esta elaborada búsqueda del tesoro, con la esperanza de que alguien más tuviera el valor que él no tenía. Frank cerró el diario, sintiendo el peso de la culpa y la esperanza de Clarence. El hombre había intentado expiar su culpa a su manera, pero parecía incompleto, insatisfactorio. Aún así, Frank entendía la parálisis del miedo, la forma en que la vergüenza podía silenciarte. «Necesitamos ayuda experta», dijo Frank.
Alguien que sepa de coches antiguos, que pueda verificar lo que tenemos y orientarnos. Walt asintió. Conozco a alguien, Luther Briggs, que tiene un taller de restauración en Harrisburg. Es honesto, lleva 40 años en el negocio. Si alguien puede decirnos cuánto valen estos coches y ayudarnos a manejar esto adecuadamente, ese es Luther. Cerraron el garaje con cuidado y Frank se guardó la llave en el bolsillo. Mientras regresaban a la ciudad en la camioneta de Walt, la mente de Frank bullía con posibilidades y temores. Su vida había cambiado en cuestión de horas, pasando de la pobreza extrema a la riqueza potencial, de la invisibilidad a poseer secretos explosivos. Esa noche, solo en su pequeña casa alquilada, Frank no podía tranquilizarse. Caminaba de una habitación a otra, y la fotografía de Margaret le llamaba la atención repetidamente. La cogió y estudió su rostro familiar, las arrugas de expresión alrededor de sus ojos, la suave sonrisa. ¿Qué hago?, le preguntó a su imagen. Esto podría destruirme, podrían quitarme todo. Pero esos niños... Su teléfono sonó, sobresaltándolo. El identificador de llamadas mostraba el número de Annie. Casi no contestó, ya que aún no estaba preparado para dar explicaciones. Pero la culpa le hizo descolgar. «Hola, cariño, soy papá». Su voz era tensa, formal. «Solo quería saber cómo estabas. Han pasado varias semanas. Estoy bien. ¿Cómo están los niños?» Mantuvieron la habitual conversación vacía y cortés. Annie habló de las actividades de sus hijos, del ascenso de su marido en el trabajo, del tiempo. Frank respondió brevemente, distraído. «Papá, ¿estás bien? Suenas raro». Quería contarle todo sobre la subasta, los coches, el terrible descubrimiento, pero algo le frenó. Quizás el orgullo, quizás el instinto protector. «Estoy bien, solo cansado». «¿Estás comiendo lo suficiente? Ya sabes que tienes que cuidarte». La preocupación en su voz era genuina, pero distante. La preocupación de alguien que cumple con una obligación más que una conexión profunda. Le dolió, aunque Frank sabía que él mismo había contribuido a esa distancia con su propio retraimiento tras la muerte de Margaret. «Como bien, no te preocupes por mí». Después de colgar, Frank se sintió más solo que antes. Su hija estaba a 3 estados de distancia, viviendo una vida que él apenas entendía. Su hijo estaba en algún lugar desconocido, librando batallas en las que Frank no podía ayudarle. Las personas que una vez habían sido su mundo se habían alejado de él, lo suficientemente cerca como para verlas, pero demasiado lejos como para tocarlas. Quizás por eso la carta de Clarence le había llegado tan profundamente. Ahí había otro hombre solitario que había perdido sus conexiones, que había cometido errores y vivía con remordimientos, que deseaba desesperadamente que su vida tuviera algún sentido al final. Frank sacó el diario de cuero y leyó más entradas, conociendo a Clarence a través observador y a veces sorprendentemente poético. Su amor por los coches era genuino. Los veía como arte, como historia, como monumentos a la artesanía humana. Pero bajo su pasión por los automóviles se escondía una profunda tristeza. Clarence había sido rico, pero sin amigos, exitoso, pero insatisfecho. Según sus entradas, su matrimonio con Margaret había sido feliz, pero tras la muerte de ella en 1995, se había retirado del mundo. «No sé estar solo», decía una de sus anotaciones. «Margaret era mi traductora, mi puente hacia otras personas. Sin ella, solo soy un viejo extraño con demasiado dinero y demasiados remordimientos. Estos coches son ahora mis únicos compañeros. No me juzgan, no me hacen preguntas que no puedo responder». Frank comprendía íntimamente esa soledad. A la mañana siguiente, Walt llegó con Luther Briggs. El anciano salió de la camioneta de Walt con los movimientos cuidadosos de alguien cuyo cuerpo había registrado décadas de duro trabajo. Tenía 70 años, era alto y delgado, con cabello plateado y ojos penetrantes detrás de unas gafas de montura metálica. Su apretón de manos era firme, su expresión cautelosamente curiosa. «Walt me dice que has encontrado algo interesante», dijo Luther, mientras se dirigían a la propiedad en caravana, con Luther siguiéndolos en su propia camioneta. «Es una forma de decirlo», respondió Frank. Cuando llegaron al claro y Frank abrió la puerta del garaje, la reacción de Luther valió la pena el viaje. El viejo mecánico se quedó paralizado en la entrada, con la boca ligeramente abierta y los ojos muy abiertos. Caminó lentamente hacia el primer coche, el Shelby,
y pasó la mano por el guardabarros con la reverencia de alguien que toca algo sagrado. «Dios mío», susurró. «¿Es real?» «Es real», confirmó los fans, todos lo son. Durante las 2 horas siguientes, Luther examinó cada vehículo metódicamente. Comparó los números de bastidor con los títulos de propiedad, inspeccionó los motores y los interiores, y tomó notas en una pequeña libreta de cuero que sacó de su bolsillo. Frank y Walt observaban en silencio, dejando trabajar al experto. Finalmente, Luther dejó la libreta y se volvió hacia ellos. «Frank, ¿entiendes lo que tienes aquí? Coches valiosos. Esta es una de las mejores colecciones privadas de muscle cars estadounidenses que he visto nunca. Todos los vehículos son auténticos, con números coincidentes y en un estado extraordinario. Solo el Shelby GT500 vale entre $300,000 y $400,000. El Hemi Cuda, dependiendo de la subasta, podría alcanzar los $600,000 o más». Frank se sintió mareado. «Y todos juntos, según una estimación conservadora, 3,2 millones. Si conseguimos los compradores adecuados en la subasta adecuada, posiblemente 3,8. Luther hizo una pausa. «Frank, ¿de dónde han salido? ¿Quién era el propietario de esta colección?» Frank le habló de Clarence Whitmore, de la subasta, del ocultamiento deliberado del garaje. No mencionó los documentos ni la contaminación. «Todavía no». Luther escuchó, asintiendo de vez en cuando. «Conocía un poco a Clarence», dijo Luther cuando Frank terminó. «Venía a mi tienda a veces, hace años, para hablar de técnicas de restauración o de dónde conseguir piezas originales. Era un hombre extraño, brillante con los coches, pero muy reservado. Había rumores de que había tenido algún tipo de escándalo en el pasado, pero nadie conocía los detalles». Miró alrededor del garaje. «Esto explica muchas cosas. Estaba construyendo algo aquí, conservando algo». Luther Walt intervino. «¿Se puede vender legalmente?» «Los títulos están todos a nombre de Clarence. Los títulos se transfieren con la propiedad». Frank compró la propiedad y todo lo que había en ella en una subasta legítima. Mientras la cadena de propiedad esté clara, que parece ser el caso, él es el propietario de estos coches sin ningún tipo de carga. Luther sonrió. «Eres un hombre rico, Frank. O lo serás una vez que vendamos esto adecuadamente». «Rico». La palabra le resultaba extraña, imposible. Frank Duca, que 3 días antes había estado contando centavos para comprar comida, ahora valía millones. Debería haber sentido una alegría pura, como una salvación. En cambio, se sentía complicado, agobiado por la responsabilidad. «Hay más», dijo Frank. «Algo que tenemos que mostrarte». Sacó los documentos, las fotografías, la carta de Clarence. Luther lo leyó todo con atención y su expresión se volvió más seria con cada página. Cuando terminó, se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Esto es más importante que los coches», dijo en voz baja. «Se trata de corrupción, delitos medioambientales, la seguridad de los niños». «Gregory Harding murió hace 8 años», añadió Walt. «Pero su hijo, Preston Harding, es ahora senador estatal y un pez gordo en el sector inmobiliario, igual que su padre». Luther apretó la mandíbula. «Conozco a Preston Harding. Tiene metido el dedo en todo. Juntas de desarrollo, comisiones de planificación, recaudación de fondos para el gobernador. Si su padre era corrupto y él ha construido su carrera con ese dinero corrupto, la cosa empeora», dijo Frank. «Mira esto». Le mostró a Luther los documentos, correos electrónicos y memorandos más recientes que Clarence había conseguido de alguna manera, fechados entre 2008 y 2010. Mostraban a Preston Harding, entonces en la treintena y construyendo su carrera política, comunicándose con abogados sobre los antiguos negocios de su padre. Un correo electrónico en particular era condenatorio. Preston había escrito a un abogado de la familia. «En relación con la situación de la propiedad de Riverside, entiendo que la Asociación de Desarrollo Original de mi padre tuvo complicaciones. Necesito la documentación completa de ese proyecto y la posterior transferencia de la propiedad al condado. No podemos permitirnos ninguna exposición al respecto mientras avanzo con mi campaña. Trátelo con discreción». La respuesta del abogado. «He revisado los archivos. Los problemas medioambientales de aquella época nunca se revelaron por completo. Parece que se gestionó mal la documentación sobre la contaminación.
Recomiendo encarecidamente no tomar ninguna medida que llame la atención sobre esta propiedad. La respuesta de Preston: entonces no hacemos nada y esperamos que siga oculto. Si alguien pregunta, alegamos ignorancia. La sociedad se disolvió hace 40 años. Mi padre ya no está. No hay ningún rastro que conduzca a nosotros. Él lo sabía. Frank dijo que quizá no supiera nada del fraude original, pero sabía que se había encubierto la contaminación y decidió proteger la reputación de su familia en lugar de hacer algo al respecto. Luther dejó los papeles sobre la mesa con el rostro sombrío. Si esto se hace público, la carrera de Preston Harding habrá terminado. Luchará con uñas y dientes para mantenerlo en secreto. Por eso Clarence tenía miedo, dijo Walt. En sus últimas entradas del diario menciona que le vigilan. Alguien sabía que tenía información. Frank pensó en las fotografías que mostraban la vigilancia de la casa de Clarence. El tono paranoico de sus últimas entradas. ¿Crees que los Harding sabían que Clarence tenía pruebas? ¿Lo sospechaban? Quizás, dijo Luther, lo suficiente como para vigilarlo. Cuando desapareció, probablemente asumieron que el problema se había solucionado por sí solo. Hasta ahora, dijo Frank, hasta que abrí este garaje. Se quedaron en silencio, agobiados por el peso de la situación. El milagroso descubrimiento de Frank tenía condiciones. Condiciones peligrosas que lo conectaban con personas poderosas que tenían mucho que perder. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Luther. Frank miró los coches y luego la carta de Clarence que tenía en la mano. Pensó en la lejana preocupación de su hija, en la ausencia de su hijo, en su propia invisibilidad en el mundo. Pensó en Margaret y en los valores por los que se había regido. Pensó en los 550 niños que asistían a la escuela en un terreno contaminado. Voy a hacer lo que Clarence me pidió, dijo Frank. Voy a decir la verdad. Walt asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Luther observó a Frank durante un largo momento y luego le tendió la mano. Entonces necesitarás ayuda. Conozco a gente del Departamento de Medio Ambiente del Estado, periodistas que hacen trabajo de investigación de verdad. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Documentaremos todo. Construiremos un caso irrefutable. Haremos que sea imposible ignorarlo o suprimirlo. Frank estrechó la mano de Luther, agradecido. Gracias. No me des las gracias todavía, dijo Luther. Esto se va a poner feo. Los Harding te perseguirán con todo lo que tienen. Tienes que estar preparado para eso. Lo sé. Frank tocó la cadena que colgaba de su cuello con el anillo de Margaret. Pero hay cosas por las que vale la pena luchar. Durante los 3 días siguientes, los 3 hombres trabajaron de forma sistemática. Luther trajo equipo fotográfico profesional y documentó todos los coches, todos los documentos, todas las pruebas. Walt organizó los materiales cronológicamente, creando una línea temporal clara y fácil de seguir para las autoridades. Frank leyó el diario de Clarence repetidamente, buscando pistas adicionales o contexto. Descubrieron que los números marcados con un círculo en el diario de Clarence correspondían a coches específicos de la colección, a sus posiciones en el garaje. Siguiendo este sistema, registraron cada uno de los vehículos indicados en busca de compartimentos ocultos o pruebas adicionales. El coche número 3, un Ford Mustang de 1965 en perfecto estado y de color azul oscuro, les proporcionó el siguiente descubrimiento. Detrás de un panel falso en el maletero, encontraron otra caja metálica que contenía registros financieros, extractos bancarios, recibos de transferencias bancarias y libros de contabilidad con la meticulosa letra de Clarence. Los documentos ofrecían una imagen detallada del flujo de dinero a través del proyecto de los inversores. Por un total de más de $40 millones, se habían transferido a las cuentas de la sociedad promotora, pero entonces el rastro se volvió confuso. Se habían realizado grandes retiradas, a menudo en incrementos justo por debajo de los umbrales de notificación, que se habían transferido a varias cuentas. Las anotaciones de Clarence dejaban claro el plan. GH desviaba fondos de forma sistemática, creaba empresas de consultoría ficticias y se pagaba a sí mismo y a sus socios. Los inversores nunca supieron dónde iba realmente su dinero. Cuando el proyecto se derrumbó, habían desaparecido más de 8 millones. La contaminación era una excusa. Gregory quería que fracasara. Ya había obtenido sus beneficios. A Frank le dio náuseas leerlo. Los inversores, probablemente gente corriente que intentaba asegurar su jubilación o acumular riqueza,
Habían sido sistemáticamente robados por un hombre en el que habían confiado. Pero había más. Una carta escrita por Gregory Harding a Clarence Whitmore, fechada en diciembre de 1981. El tono era informal, casi amistoso, lo que hacía que el contenido fuera aún más escalofriante. Clarence, tengo entendido que te estás replanteando nuestro acuerdo. Déjame ser claro, estamos juntos en esto. Tu firma aparece en todos los documentos, todos los expedientes, todos los informes presentados a la Comisión de Planificación. Si me condenan por fraude, tú caerás conmigo, tu esposa, tu reputación, tu vida cómoda, todo desaparecerá. ¿Es eso lo que realmente quieres? Sé inteligente, guarda silencio. En unos años, todo esto se habrá olvidado y ambos seguiremos adelante con nuestras vidas. No te conviertas en mi enemigo. No te gustarán las consecuencias. La amenaza era inequívoca. Clarence había quedado atrapado, lo suficientemente cómplice como para enfrentarse a un proceso judicial, pero no lo suficientemente corrupto como para sentirse cómodo con el silencio. Debió de haberle carcomido durante décadas. Walt descubrió otro documento que complicaba aún más su situación. Un borrador de una carta de Clarence al fiscal general del estado, fechada en 2009, pero que aparentemente nunca se envió. En ella, Clarence lo confesaba todo: su papel en el fraude, el plan de Gregory, los terrenos contaminados, todo. Al final, con otra tinta, Clarence había escrito: escribí esto 100 veces, nunca lo envié. Soy un cobarde, pero alguien está vigilando mi casa. Un coche negro, con matrículas diferentes cada vez, los mismos dos hombres. Saben que tengo información. Si desaparezco, esta carta es mi testamento. Fui débil, pero al final intenté ser mejor. Sabía que iban tras él, dijo Luther en voz baja. Por eso creó esta elaborada búsqueda del tesoro. No podía dar un paso al frente él mismo, pero podía prepararlo todo para que otra persona lo encontrara todo después de su muerte. El teléfono de Frank sonó, sobresaltándolos a todos. No reconoció el número, pero respondió de todos modos. Señor Duca, dijo una voz femenina, profesional y eficiente. Soy Pauline Fletcher, de la oficina del tasador del condado. Le llamo por una propiedad que ha adquirido recientemente en una subasta, en el 1847, The Old Mill Road. El corazón de Frank se aceleró. Sí, parece que hay una discrepancia en los registros de la propiedad. Necesito concertar una cita para inspeccionar la propiedad y verificar su contenido. ¿Le vendría bien mañana por la tarde? ¿Qué tipo de discrepancia?, preguntó Frank con cautela. Solo una verificación rutinaria. El listado era bastante impreciso. Tenemos que asegurarnos de que la valoración sea correcta a efectos fiscales. Había algo en su tono que no le gustaba. Demasiado suave, demasiado ensayado. Frank tomó una decisión rápida. En realidad, estaré fuera de la ciudad la semana que viene. ¿Podemos concertar una cita para cuando vuelva? Una pausa. Señor Duca, es urgente. Podría pasarme, aunque usted no esté presente. Prefiero estar allí. Llamaré a su oficina cuando vuelva. Colgó antes de que ella pudiera responder. Walt y Luther lo miraban fijamente. Eso no era del condado, dijo Frank. No sé quién era, pero algo no me cuadraba. Luther sacó su teléfono y llamó a la oficina del tasador del condado. Tras una breve conversación, colgó con el rostro sombrío. No hay ninguna Pauline Fletcher trabajando allí, y no tienen constancia de ninguna inspección programada para su propiedad. ¿Alguien lo sabe?, dijo Walt. ¿Alguien sabe que has encontrado el garaje? La mente de Frank se aceleró. La subasta había sido pública, su nombre figuraba en los registros. Cualquiera que revisara esos registros vería que el lote 47 había sido vendido. Si los Harding habían estado vigilando esa propiedad, o si tenían a alguien en la oficina del condado que les proporcionaba información, sabrían que alguien la había reclamado. Tenemos que actuar más rápido, dijo Frank. Llevar las pruebas a las personas adecuadas antes de que alguien pueda interferir. Luther asintió. Me pondré en contacto con mi amigo del Departamento de Medio Ambiente del Estado. Se llama Ken Yamamoto. Servimos juntos en Vietnam. Es honesto, competente y no le debe ningún favor a los Harding. ¿Y los medios de comunicación?, preguntó Walt. Si esto se hace público, será más difícil de ocultar. Conozco a una periodista, dijo Luther. Judith Yang, del Capital Tribune. Ha investigado casos de corrupción política anteriormente.
Le interesaría este caso. Trabajaron hasta altas horas de la noche preparando múltiples copias de todo. Luther se llevó un juego a casa para guardarlo. Walt guardó otro juego en su caja de seguridad del banco. Frank guardó los originales bajo llave en el maletero del Shelby. Cuando finalmente salieron del garaje esa noche, Frank se sintió paranoico y miró atrás para comprobar que nadie les seguía. Todos los coches le parecían sospechosos, todas las sombras amenazadoras. Era una experiencia nueva para él tener algo tan valioso que la gente pudiera querer quitárselo. De vuelta en su pequeña casa, Frank no podía dormir. Se tumbó en la cama, mirando al techo, pensando en la encrucijada que se le presentaba. Aún podía echarse atrás, vender los coches discretamente, quedarse con el dinero y dejar que los secretos de Clarence siguieran enterrados. Nadie le culparía. Era un anciano que ya había sufrido bastante. Se merecía paz y seguridad. Pero cada vez que lo pensaba, se acordaba de los niños de la escuela primaria Riverside, y si la contaminación seguía activa, y si los niños estaban expuestos al plomo o al arsénico todos los días, sufriendo efectos en su salud que no se manifestarían hasta dentro de años. ¿Cómo podría vivir consigo mismo, sabiendo que había guardado silencio para proteger su propia comodidad? La mañana trajo noticias inesperadas. Frank se despertó con el zumbido de su teléfono que le avisaba de un mensaje de Walt. Enciende el canal 7. Algo está pasando en la escuela primaria Riverside. Frank buscó a tientas el mando de la televisión, con el corazón latiéndole con fuerza. Las noticias locales mostraban imágenes aéreas de la escuela primaria Riverside. Los vehículos de emergencia se dispersaban por el aparcamiento. Un reportero estaba delante del edificio hablando con urgencia por un micrófono. Es el tercer niño esta semana que ha sido hospitalizado con síntomas inexplicables. Los padres exigen respuestas sobre la causa de estas enfermedades. El distrito escolar ha emitido un comunicado diciendo que están investigando, pero muchos padres están manteniendo a sus hijos en casa hasta que obtengan más información. Frank se sentó pesadamente en su sofá. El mando se le resbaló de los dedos. Estaba sucediendo. La contaminación, si es que se trataba de eso, estaba enfermando a los niños en ese momento, no en un futuro teórico. Su teléfono sonó. «Luther, ¿has visto las noticias?» «Las estoy viendo ahora mismo», dijo Frank con voz hueca. «Esto cambia las cosas. No podemos esperar a los canales burocráticos. Esos niños necesitan ayuda inmediatamente. ¿Qué hacemos? Voy a llamar ahora mismo a Ken Yamamoto y a Judith Yang. Esto tiene que salir hoy». Luther hizo una pausa. «Frank, una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. ¿Estás preparado?» Frank pensó en Margaret, en los valores que ella había enseñado a sus hijos, en la persona que él quería ser. «Estoy listo». En 2 horas, se reunieron con Ken Yamamoto en una cafetería de Harrisburg, a 40 minutos de la ciudad de Frank. Ken tenía unos 70 años. Era un hombre compacto, con cabello gris y ojos firmes e inteligentes. Escuchó sin interrumpir mientras Luther le explicaba la situación y Frank le presentaba los documentos. Ken estudió cuidadosamente los informes medioambientales, comparando los resultados auténticos de contaminación con los informes falsificados que se habían presentado a la Comisión de Planificación. Su expresión se volvió más sombría a medida que leía. «Esto es un delito», dijo finalmente. «No es solo un fraude, es un peligro. Si esta contaminación nunca se remedió y los niños han estado expuestos a ella», miró a Frank, «¿qué grado de certeza tienes de que estos documentos son auténticos? Provienen de los archivos personales de Clarence Whitmore. Todo está documentado, fechado y referenciado. Llevaba registros meticulosos». Ken sacó su teléfono. «Voy a llamar ahora mismo a la oficina regional de la EPA. Pueden tomar muestras del suelo de la escuela en cuestión de horas. Si la contaminación está activa, podemos obtener órdenes de emergencia para cerrar la escuela y comenzar la remediación de inmediato». Mientras Ken hacía sus llamadas, saliendo al exterior para tener privacidad, Luther envió un mensaje de texto a Judith Yang, la reportera. Ella respondió de inmediato, pidiendo reunirse esa tarde. Walt se inclinó hacia Frank. «¿Estás haciendo lo correcto?» «Espero que sí», dijo Frank. «No dejo de pensar en lo que esto supondrá para la reputación de Clarence. Fue cómplice de este fraude, aunque le amenazaran para que guardara silencio. Era cómplice su vida intentando enmendarlo. Creó esta colección, esta búsqueda del tesoro, precisamente para que se supiera la verdad. Eso tiene valor». Ken regresó con expresión decidida. «La EPA se lo está tomando muy en serio.
Están movilizando a un equipo para recoger muestras de suelo esta tarde. Con las hospitalizaciones en las noticias, lo están tratando como una emergencia. Los resultados deberían estar disponibles en 48 horas. ¿Qué pasa con los documentos que implican a los Harding?, preguntó Frank. Eso va a la oficina del fiscal general del estado. Conozco a alguien allí, una fiscal especializada en casos de corrupción. Querrá ver todo lo que tienes. Ken miró a Frank con seriedad. Señor Duca, tengo que advertirle. Los Harding son una familia poderosa con amplias conexiones. Una vez que esto se haga público, irán a por usted. Atacarán su credibilidad, investigarán su pasado, le harán la vida imposible. Lo entiendo. ¿Y usted? Porque he visto lo que pasa cuando la gente corriente se enfrenta a los ricos y poderosos. No es nada agradable. La voz de Ken se suavizó. Admiro lo que está haciendo, pero asegúrese de estar preparado para las consecuencias. Frank pensó en su cuenta bancaria vacía, en sus tensas relaciones con sus hijos, en su existencia anónima. No me queda mucho que perder, pero esos niños de esa escuela tienen todo por delante. Esa tarde, se reunieron con Judith Yang en un parque a medio camino entre Harrisburg y la ciudad de Frank. Tenía unos 45 años, mirada penetrante y directa, y llevaba una bolsa de mensajero desgastada llena de cuadernos y equipo de grabación. Frank le contó la historia desde el principio, la subasta, el descubrimiento de los coches, las pruebas ocultas de Clarence, la contaminación. Judith tomó notas rápidamente, hizo preguntas precisas y verificó fechas y detalles. ¿Puedo grabar esto?, preguntó, sacando una pequeña grabadora digital. Frank dudó y luego asintió. Sí. Durante la siguiente hora, le contó todo, mostrándole copias de los documentos clave. Las preguntas de Judith eran duras pero justas, buscando lagunas en la historia o incoherencias en las pruebas. Le interesaban especialmente los correos electrónicos que demostraban que Preston Harding conocía la contaminación. Si publico esta historia, dijo Judith con cautela, el senador Harding lo negará todo. Dirá que estos documentos son falsos o que están sacados de contexto. Te acusará de tener motivos ocultos, de intentar sacarle dinero a su familia. Tal vez. ¿Estás preparado para eso? No le pido nada a los Harding, dijo Frank. Solo quiero que se sepa la verdad. La verdad va a destruir su carrera, dijo Judith. Tal vez su libertad, si los fiscales presentan cargos. Un hombre como él no se rendirá sin luchar. Frank la miró fijamente a los ojos. Entonces supongo que no debería haber ocultado las pruebas de que se estaba envenenando a los niños. Judith sonrió levemente. Voy a publicar esta historia. Estará en línea mañana por la mañana y en la edición impresa al día siguiente. Una vez que se publique, prepárate para el caos. Mientras se preparaban para salir del parque, sonó el teléfono de Frank. Un número desconocido. Casi no contestó, pero algo le hizo descolgar. Señor Duca, dijo una voz masculina, suave y profesional. Mi nombre es Jeffrey Crane. Soy el abogado que representa a la familia Harding. Tengo entendido que usted ha adquirido cierta propiedad que perteneció a Clarence Whitmore. A Frank se le hizo un nudo en el estómago. Puso el teléfono en altavoz para que los demás pudieran oír, y Walt rápidamente abrió una aplicación de grabación en su propio teléfono. Compré una propiedad en una subasta legal, dijo Frank con cautela. Por supuesto, nadie cuestiona la legalidad de su compra, pero le llamo para hablar de unos documentos que pueden haber sido incluidos con esa propiedad. Documentos que contienen ciertas, digamos, acusaciones sobre la familia de mi cliente. No he hecho ninguna acusación. Todavía no, dijo Crane, endureciendo ligeramente el tono. Pero he oído rumores de que ha estado mostrando estos documentos a varias personas, funcionarios del gobierno, quizá periodistas. ¿Qué sentido tiene esta llamada? El sentido, señor Duca, es que no sería prudente seguir adelante con este asunto. Estas acusaciones se refieren a hechos ocurridos hace décadas y que afectan a personas que ya han fallecido. Sacarlas a relucir solo causará dolor y no servirá para nada. Hay niños en el hospital, dijo Frank. A mí me parece bastante útil. La voz de Crane se endureció. Esas hospitalizaciones no tienen nada que ver con una supuesta contaminación de hace 40 años. Usted no es científico, señor Duca. No está cualificado para tomar esas decisiones. Por eso me puse en contacto con la EPA, dijo Frank. Deje que ellos tomen la decisión. Ya veo. Una pausa. Señor Duca, voy a ser franco con usted.
Usted es un hombre de recursos limitados. Las batallas legales son caras, muy caras. Mi cliente está dispuesto a presentar demandas por difamación, interferencia en las relaciones comerciales y cualquier otra causa de acción que nuestro equipo pueda identificar. Podría perderlo todo, incluidos los coches que ha adquirido. ¿Es eso una amenaza? Es una llamada a la realidad. Está jugando en una liga muy por encima de su experiencia. Retírese ahora, venda sus coches discretamente y siga con su vida. Esa es la opción inteligente. Frank sintió que la ira le invadía. Y si no lo hago, descubrirá que el escrutinio funciona en ambos sentidos. Tu hijo Thomas, por ejemplo, tiene un historial delictivo bastante interesante. Posesión de drogas, violaciones de la libertad condicional. Sería lamentable que ciertas autoridades se sintieran animadas a examinar más de cerca sus actividades recientes. Frank apretó la mano alrededor del teléfono. No te atrevas a meter a mi hijo en esto. Nadie está metiendo a nadie en nada, señor Duca. Simplemente le estoy señalando que las investigaciones tienden a ampliarse una vez que comienzan. Si usted empieza a investigar a la familia de mi cliente, quizá nosotros empecemos a investigar a la suya. Así es como funcionan estas cosas. Hemos terminado, dijo Frank, con la voz temblorosa por la furia. Piénselo bien antes de hacer algo de lo que se arrepentirá. Mi cliente está dispuesto a ser razonable, pero esa ventana no permanecerá abierta para siempre. Crane colgó. Frank se quedó allí, con el teléfono en la mano, temblando de ira y miedo. Walt le puso una mano en el hombro. Está intentando intimidarte. Eso es todo, amenazó a Tommy. ¿Con qué?, preguntó Luther. Los antiguos cargos contra Tommy. Están cerrados, resueltos. No pueden reabrirlos sin motivo. Judith tecleaba rápidamente en su teléfono. Esa llamada fue intimidación a un testigo. Lo has grabado, ¿verdad? Walt levantó su teléfono. Cada palabra. Bien. Judith terminó de teclear y levantó la vista. Voy a adelantar la fecha de publicación. Esta historia se publicará esta noche. Una vez que sea pública, cualquier represalia será evidente. El teléfono de Frank vibró con un mensaje de texto. Su corazón dio un salto cuando vio que era de Tommy. Papá, ¿podemos hablar? Es importante. Su hijo, el niño, ahora un hombre, había fallado tantas veces. La adicción, la decepción, la distancia entre ellos. Y ahora los Harding lo amenazaban. Frank se alejó del grupo, con las manos temblorosas mientras marcaba el número de Tommy. El teléfono sonó 3 veces antes de que Tommy contestara. Papá, ¿Tommy? ¿Estás bien? Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Por eso te llamo. La voz de Tommy sonaba diferente, más clara, más fuerte. Papá, llevo 9 meses sobrio. He estado yendo a reuniones, siguiendo el programa. Conseguí un trabajo en un taller de restauración en Millville. Estoy mejor. A Frank se le llenaron los ojos de lágrimas. Tommy, eso es maravilloso. Estoy muy orgulloso de ti. Quería decírtelo en persona, pero lo fui posponiendo. Tenía miedo de que no me creyeras, de que te decepcionara otra vez. Tommy hizo una pausa. Annie me dijo que compraste una propiedad en una subasta. Pensó que tal vez te habían estafado o algo así. Quería ver cómo estabas. A Frank se le hizo un nudo en la garganta. Sus hijos le tendían la mano justo cuando más lo necesitaba. No me estafaron. Es complicado, pero Tommy, ¿dónde estás ahora? Estoy en Millville, a 1 hora de ti. ¿Por qué? ¿Puedes venir aquí, a Harrisburg? Estoy en Morrison Park y necesito verte. Tengo que explicarte algunas cosas. Papá, me estás asustando. ¿Qué pasa? Por favor, hijo, ven. Te prometo que te lo explicaré todo. Hubo una larga pausa. De acuerdo. Puedo estar allí en 1 hora. Frank volvió con el grupo, secándose los ojos. Mi hijo viene. Lleva sobrio 9 meses. Walt sonrió. Es una buena noticia, Frank. Una muy buena noticia. Los Harding lo amenazaron. Van a indagar en su pasado para utilizarlo en mi contra. Entonces nos aseguraremos de que no puedan hacerlo. Judith dijo, mi historia incluirá el intento de intimidación. Lo describiré con claridad. Una familia poderosa que intenta silenciar a un denunciante amenazando a su hijo en recuperación. Eso no queda bien para un senador estatal. Esperaron en el parque. Luther compró café en una tienda cercana. Walt llamó a su esposa para decirle que llegaría tarde. Frank caminaba de un lado a otro observando el estacionamiento. Sus emociones eran una mezcla de miedo, ira y esperanza. 53 minutos después, un viejo Honda entró en el estacionamiento. A Frank se le cortó la respiración cuando Tommy salió del coche. Su hijo parecía diferente, más sano,
con los ojos claros y movimientos decididos, en lugar de la incertidumbre nerviosa que Frank recordaba de su último encuentro, 2 años atrás. Tommy caminó hacia ellos y Frank salió a su encuentro. Se quedaron uno frente al otro, incómodos, durante un momento, con años de dolor y decepción entre ellos. Entonces, Frank abrazó a su hijo. Lo siento, le dijo por no estar ahí cuando me necesitabas. Papá, tú nunca me abandonaste, dijo Tommy, con la voz cargada de emoción. Yo me abandoné a mí mismo, pero ahora he vuelto. De verdad que he vuelto. Se separaron, ambos secándose los ojos. Frank presentó a Tommy a los demás. Luego se sentaron en una mesa de picnic mientras Frank les explicaba todo. El garaje, los coches, las pruebas de Clarence, la contaminación, las amenazas de los Harding. Tommy escuchó con atención, con una expresión cada vez más seria. Cuando Frank terminó, Tommy se quedó en silencio durante un largo rato. Papá, tengo que contarte algo sobre los Harding. Frank sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasa con ellos? Hace 3 años, cuando estaba en mi peor momento, trabajé para ellos. Solo era trabajo de mantenimiento, nada importante. Pero estaba en la antigua finca de Gregory Harding, la que vendieron hace unos años. Me hicieron limpiar el sótano antes de que los nuevos propietarios tomaran posesión, y allí había unas cajas viejas con archivos. El administrador de la finca me dijo que las destruyera, que las tirara al incinerador, que no las mirara, que solo las quemara. Estaba drogado la mayor parte del tiempo, así que hice lo que me dijeron. Tommy sacó su teléfono y empezó a desplazarse por las fotos. Pero me quedé con una carpeta. Pensé que quizá podría vender los documentos a algún coleccionista o algo así. No pensaba con claridad. Luego fui a rehabilitación y me olvidé del asunto. Ha estado en una caja en mi apartamento todo este tiempo. Le enseñó a Frank una foto en su teléfono, una carpeta de cartón desgastada y manchada, con la inscripción Riverside Confidential, escrita con rotulador descolorido en la etiqueta. El corazón de Frank se aceleró. ¿Todavía la tienes? Sí, está en mi apartamento. Nunca la abrí. Sinceramente, me había olvidado de que existía hasta que Annie mencionó que habías comprado una propiedad. Entonces empecé a pensar en esas cajas, en los Harding. Tommy miró a su padre. Esto está relacionado, ¿verdad? Puede que sea la pieza que faltaba, dijo Luther, inclinándose hacia adelante. La documentación completa del encubrimiento. Puedo conseguirla, dijo Tommy. Puedo ir a casa ahora mismo y traerla. Espera. Judith levantó una mano. Si los Harding saben que Frank está investigando, podrían estar vigilando a sus socios. Tommy, ¿tu dirección aparece en algún documento legal relacionado con Frank? No lo creo. No hemos estado en contacto hasta hace poco. Bien, pero ten cuidado de todos modos. Consigue la carpeta. No le digas a nadie lo que estás haciendo y vuelve enseguida. Ella escribió su número en una tarjeta. Si algo te parece raro, llámame inmediatamente. Tommy asintió con la cabeza y se puso de pie. Frank se levantó con él y le agarró por los hombros. Tommy, no tienes por qué hacer esto. Estás reconstruyendo tu vida. No quiero ponerte en peligro. Tommy miró a los ojos a su padre y Frank vio determinación en ellos. Papá, por primera vez en años, puedo ayudar en algo. Puedo hacer algo bien. Déjame hacerlo. Se abrazaron de nuevo. Frank luchaba por contener las lágrimas. Su hijo herido y en apuros, estaba dando un paso al frente cuando más importaba. Después de que Tommy se marchara, el grupo se trasladó a un restaurante cercano y buscó una mesa en un rincón donde pudieran hablar en privado. Judith ya estaba escribiendo su artículo en su ordenador portátil, con los dedos volando sobre el teclado. Ken hizo más llamadas, coordinándose con el equipo de la EPA en la escuela primaria Riverside. Han recogido muestras de varios lugares alrededor de la escuela, informó Ken. El patio, el campo de deportes, cerca de los cimientos. Estaban priorizando el análisis. Frank apenas tocó su café. No dejaba de mirar su teléfono, esperando noticias de Tommy. Los minutos pasaban lentamente. Finalmente, 90 minutos después, Tommy envió un mensaje de texto. Lo tengo. De vuelta. Frank exhaló aliviado. Walt le apretó el hombro. ¿Ves? Todo está bien. Pero 40 minutos más tarde, otro mensaje de Tommy heló la sangre a Frank. Papá, hay un coche negro siguiéndome. El mismo lleva detrás de mí desde hace 20 minutos. A Frank le temblaban las manos mientras respondía. ¿Dónde estás?
En la carretera 47 en dirección sur hacia Harrisburg, Judith levantó la vista de su portátil. Dile que conduzca hasta el cuartel de la Policía Estatal en la Ruta 47. Está a unos 16 kilómetros al sur de Millville. Si realmente lo están siguiendo, no lo seguirán hasta allí. Frank le transmitió el mensaje. Pasaron largos minutos sin respuesta. Frank miró fijamente su teléfono, deseando que sonara. Los demás lo observaban, sintiendo cómo aumentaba su pánico. Finalmente, en el cuartel, el coche pasó cuando giré. Estoy bien. El alivio de Frank fue tan intenso que se sintió mareado. Está a salvo. Está en una comisaría. Dile que se quede allí, dijo Judith. Iremos a buscarlo. Se subieron a la camioneta de Luther. Luther conducía con la calma de alguien que ha visto el combate. El trayecto hasta el cuartel de la Policía Estatal duró 30 minutos. Frank se agarró al salpicadero durante todo el trayecto. El Honda de Tommy estaba aparcado en el aparcamiento de visitantes. Frank prácticamente corrió hacia adentro y encontró a su hijo sentado en el vestíbulo, con una carpeta de cartón en el regazo. Tommy se levantó al ver a Frank y se abrazaron de nuevo. «Estoy bien, papá. Solo asustado». Se acercó un policía estatal. «¿Están bien?» Su hijo dijo que creía que lo estaban siguiendo. Luther dio un paso adelante con suavidad. «Estamos involucrados en una investigación medioambiental. Ha habido algunas intimidaciones. Estamos siendo cautelosos». El policía frunció el ceño. «¿Quieren presentar una denuncia?» «Todavía no», dijo Judith. «Pero, si no le importa, nos gustaría examinar estos documentos aquí, donde estemos seguros». El agente les buscó una sala de reuniones. Extendieron el contenido de la carpeta de Tommy sobre la mesa. Dentro había docenas de páginas, memorandos internos, registros financieros y, lo más condenatorio de todo, una carta manuscrita de Gregory Harding a un socio. Luther la leyó en voz alta. «La situación de Whitmore está controlada por ahora, pero el viejo tonto se está volviendo impredecible. Ha amenazado con hacer público el asunto en múltiples ocasiones. Le he dejado claro lo que pasará si lo hace, pero no estoy seguro de que el miedo lo contenga mucho más tiempo. Tenemos que plantearnos soluciones más permanentes si se convierte en una amenaza activa». La fecha de la carta era octubre de 2010, un mes antes de que Clarence desapareciera. La sala quedó en silencio. Frank se sintió mal. Lo mataron. Los Harding mataron a Clarence para mantenerlo callado. «No lo sabemos con certeza», dijo Ken con cautela, «pero esta carta, junto con la desaparición de Clarence, es algo que deben investigar las fuerzas del orden». Judith estaba fotografiando cada página. Esta es la historia. Una dinastía política construida sobre el fraude, la corrupción y posiblemente el asesinato. La contaminación es casi secundaria. «La contaminación es la razón por la que estamos aquí», dijo Frank con dureza. «Esos niños son más importantes que derrocar a un político». «Tienes razón», dijo Judith, «pero así es como nos aseguramos de que la verdad salga a la luz y se mantenga así. Preston Harding no puede ocultar esto si se trata de un posible asesinato, no solo de delitos medioambientales de hace 40 años». Frank miró a su hijo, a los ojos claros y las manos firmes de Tommy. Su hijo había estado a la altura cuando era necesario. Después de años de decepciones y desengaños, Tommy había demostrado su valía. «¿Y ahora qué?», preguntó Frank. «Ahora terminamos esto», dijo Ken. «Entregamos todo al fiscal general del estado, publicamos la historia y dejamos que la justicia siga su curso». Esa noche se reunieron en casa de Walt, el lugar más seguro que se les ocurrió. La esposa de Walt, Irene, preparó café y sándwiches, comprendiendo sin que se lo dijeran que algo grave estaba sucediendo. La mesa del comedor se convirtió en su sala de guerra, cubierta de documentos, computadoras portátiles y teléfonos. Judith envió su historia a su editor a medianoche. «Se publicará a las 6 a.m», dijo. «Una vez que se publique, no habrá vuelta atrás». Ken había pasado horas al teléfono con la oficina del fiscal general del estado. Una fiscal llamada Helen Kowalski, sin relación con el casero de Frank, estaba siendo informada sobre el caso. Quería ver todas las pruebas a primera hora de la mañana. Frank no podía dormir. Se sentó en el porche trasero de Walt, envuelto en una chaqueta prestada para protegerse del aire fresco de la noche, contemplando las estrellas que aparecían en el cielo despejado. Tommy se unió a él, llevando 2 tazas de café. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó Tommy sentándose junto a su padre.
Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento. Finalmente, Tommy habló. Papá, necesito decirte algo sobre mamá. Frank sintió un nudo en el pecho. No habían hablado realmente de Margaret desde su muerte. No con sinceridad, no sobre el dolor. No estuve ahí cuando me necesitaba, continuó Tommy, con voz ronca. Estaba demasiado sumido en mi adicción, demasiado envuelto en mis propios problemas. Ella murió y yo no estaba allí para despedirme. Eso es algo con lo que tengo que vivir. Ella sabía que la querías, dijo Frank. Nunca dejó de creer que encontrarías el camino de vuelta. ¿Dejaste de creer? Frank consideró mentir, ofrecer un consuelo fácil, pero Tommy se merecía la sinceridad. Hubo momentos en los que perdí la esperanza, momentos en los que pensé que te había perdido para siempre. Lo siento, no lo sientas, te di muchas razones para rendirte. Tommy dio un sorbo a su café. Pero ahora estoy aquí y quiero ser el hijo que tú y mamá os merecéis. Empezando por esto, ayudándote a llevar esto a cabo. Algo que no había hecho en años. Ya lo eres, hijo, ya lo eres. En el interior, el portátil de Judith sonó con una alerta. Ella gritó. Las historias están en directo. Se agolparon alrededor de la pantalla. El titular decía, la familia del senador estatal vinculada a un fraude de décadas, encubrimiento medioambiental y posible homicidio. Debajo, la firma de Judith y una foto de la escuela primaria Riverside. La historia era exhaustiva, cuidadosamente documentada y devastadora. Judith lo había incluido todo. El fraude original, los terrenos contaminados, la carta amenazante de Gregory Harding, los correos electrónicos de Preston Harding que demostraban que estaba al corriente del encubrimiento y la sugerencia de que la desaparición de Clarence Whitmore podría no haber sido voluntaria. Incluyó mi grabación de la llamada de Crane. Frank se fijó en la parte en la que amenazaba a Tommy. Ahora es de dominio público, dijo Judith con satisfacción. Que intenten intimidarte después de eso. El teléfono de Frank empezó a vibrar casi inmediatamente. Números desconocidos, probablemente periodistas. Lo silenció. El nombre de Annie apareció en la pantalla y él respondió a esa llamada. Papá, ¿qué está pasando? He visto tu nombre en las noticias. Algo sobre fraude medioambiental y coches antiguos. ¿Estás bien? Frank volvió al porche y le explicó lo más sencillamente posible. Ella ya escuchó, jadeando de vez en cuando o interrumpiendo con preguntas. ¿Por qué no me lo has dicho? Preguntó cuando él terminó. Papá, podría haberte ayudado. Podría haberlo hecho. Lo sé, cariño, lo siento. No quería preocuparte. Soy tu hija. Preocuparme por ti es parte de mi trabajo. Su voz se suavizó. ¿Estás a salvo? Esa gente parece peligrosa. Estoy a salvo. Estoy en casa de Walt con varios amigos. Tommy también está aquí. ¿Tommy? Sorpresa en su voz. ¿Cómo está? Sobrio, fuerte. Ha estado increíble durante todo esto. Frank hizo una pausa. Annie, debería haberme acercado más a vosotras dos. Después de que muriera vuestra madre, yo me perdí durante un tiempo. Todos lo hicimos, papá. Pero seguimos siendo una familia. Deberíamos habernos apoyado mutuamente. Dudó. Voy para allá. No discutas. Ya estoy haciendo las maletas. Llegaré mañana al mediodía. Annie, no es necesario. Sí lo es. Nos vemos mañana. Te quiero, papá. Yo también te quiero, cariño. A las 3 a.m., la noticia se había extendido por las redes sociales. Los padres de la escuela primaria Riverside estaban organizando protestas y exigiendo respuestas inmediatas. El distrito escolar había anunciado un cierre de emergencia a la espera de los resultados de la EPA. Los medios de comunicación nacionales se hicieron eco de la noticia. A las 4 p.m., la oficina de Preston Harding emitió un comunicado. El senador Harding niega categóricamente estas acusaciones infundadas. Las acusaciones tienen motivaciones políticas y se basan en documentos falsificados. El senador tiene plena confianza en que una investigación exhaustiva limpiará su nombre y pondrá al descubierto esta campaña de desprestigio por lo que es. Van a luchar, observó Luther. Déjalos, dijo Ken. Los resultados de la EPA hablarán por sí mismos. Dorn llegó con más noticias. El fiscal general del estado iba a abrir una investigación formal. El FBI estaba investigando posibles cargos de obstrucción a la justicia relacionados con la llamada telefónica amenazante, y la EPA tenía los resultados preliminares de la escuela primaria Riverside. El teléfono de Ken sonó.
Contestó, escuchó, y su expresión se volvió grave. Colgó y se volvió hacia ellos. La contaminación es real. Los niveles de plomo triplican el umbral aceptable. Hay arsénico en el suelo cerca del patio de recreo. Recomiendan el cierre permanente inmediato y la remediación completa. La sala quedó en silencio. Frank sintió tanto alivio como horror. Tenía razón. Los niños habían estado en peligro, pero saber que era real lo hacía de alguna manera peor, más concreto. Esas hospitalizaciones, dijo Judith en voz baja, probablemente se trataba de envenenamiento por plomo. La EPA recomienda revisiones médicas para todos los alumnos actuales y antiguos, añadió Ken. Esto va a suponer una respuesta masiva de salud pública. Frank pensó en Clarence muriendo o siendo asesinado sin que se hiciera justicia. Pero la verdad había salido a la luz por fin. Los niños estarían protegidos. El terreno se limpiaría. La mañana trajo consigo el caos. El teléfono de Frank no paraba de sonar con periodistas solicitando entrevistas. Las furgonetas de los medios de comunicación aparecieron frente a la casa de Walt, con las cámaras apuntando a las ventanas. La esposa de Walt, Irene, lo manejó con notable calma, cerrando las persianas y trayendo más café. Helen Kowalski, la fiscal del estado, llegó a las 9:00 m con 2 asistentes y un agente federal del FBI. Se apoderaron del comedor de Walt y esparcieron todas las pruebas que Frank había recopilado. Durante 3 horas, examinaron todos los documentos, hicieron preguntas detalladas y tomaron declaración oficial a todos los implicados. Helen tenía unos 50 años, pelo rubio y mirada penetrante, con el porte de alguien que llevaba décadas procesando a delincuentes peligrosos. Estudió atentamente a Frank mientras éste relataba cómo había encontrado el garaje. Señor Duca, tengo que dejar algo claro. Si esto llega a juicio, usted será un testigo clave. La defensa atacará su credibilidad, indagará en su vida personal e intentará presentarlo como alguien con motivos ocultos. ¿Está preparado para eso? Frank pensó en su cuenta bancaria vacía, en sus años de dolor y desempleo, en sus tensas relaciones con sus hijos. No tengo una vida perfecta, señorita Kowalski, pero estoy diciendo la verdad. Le creo, dijo ella, y las pruebas le respaldan, pero los juicios son impredecibles. Preston Harding tiene recursos para montar una defensa seria. ¿Habrá cargos penales?, preguntó Luther contra Preston Harding. Eso depende de lo que podamos demostrar que sabía y cuándo. Los correos electrónicos sugieren que era consciente de la contaminación y decidió no denunciarla. Eso es, como mínimo, negligencia criminal, posiblemente conspiración para encubrir delitos medioambientales. Helen hizo una pausa. En cuanto a la muerte de su padre, Gregory Harding murió de un ataque al corazón en 2017. Causas naturales, según su certificado de defunción. Pero la desaparición de Clarence Whitmore se está tratando ahora como un posible homicidio. El FBI lo investigará. La agente federal, una mujer llamada Karen Bryan, tomó la palabra. La carta amenazante que encontró el señor Whitmore, fechada un mes antes de su desaparición, establece el motivo. Vamos a reabrir el caso y a investigar a los socios de Gregory Harding de ese periodo, cualquiera que pudiera haber actuado en su nombre. Frank sintió un escalofrío. Clarence podría haber sido asesinado y solo ahora, 15 años después, lo estaban investigando. Al mediodía llegó Annie. Irrumpió en la casa de Walt, buscando a Frank con mirada preocupada. Cuando lo vio, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Papá, ¿estás bien?» «Estoy bien, cariño». Ella se apartó y le estudió el rostro. «Pareces agotado. No he dormido mucho». Annie se giró y vio a Tommy sentado a la mesa de la cocina. El hermano y la hermana se miraron fijamente durante un largo momento, con años de distancia y decepción entre ellos. Entonces Annie se acercó a él. «Tommy, tienes buen aspecto. Estoy bien». Tommy se quedó indeciso. «Estoy sobrio. 9 meses». Los ojos de Annie se llenaron de lágrimas y abrazó a su hermano. «Estoy orgullosa de ti». Al ver a sus hijos abrazarse, Frank sintió que algo se aflojaba en su pecho. Un nudo de dolor y arrepentimiento que había estado llevando consigo desde la muerte de Margaret. Su familia estaba fracturada, pero tal vez no irremediablemente rota. La tarde trajo más novedades. El abogado de Preston Harding, Jeffrey Crane, celebró una rueda de prensa en la que atacó la historia de Judith como periodismo irresponsable basado en documentos dudosos.
pero su tono agresivo parecía defensivo, y los periodistas le presionaron con preguntas difíciles. Señor Crane, la EPA ha confirmado niveles peligrosos de contaminación en la escuela primaria Riverside. ¿El senador Harding cuestiona esos hallazgos? La contaminación, si existe, no tiene nada que ver con los acontecimientos de hace 40 años. Los informes medioambientales de 1980 identifican específicamente los mismos contaminantes que se encuentran ahora en la escuela. ¿Cómo lo explica? Crane perdió la compostura. El senador Harding no tenía conocimiento de ningún problema medioambiental, pero los correos electrónicos muestran que se le advirtió específicamente sobre la contaminación de esa propiedad en 2008. ¿Está diciendo que esos correos electrónicos son falsos? La rueda de prensa degeneró en gritos. Crane la terminó abruptamente, retirándose en medio de una tormenta de preguntas. Por la noche, la presión pública iba en aumento. Los padres de la escuela primaria Riverside habían organizado una protesta en la capital del estado para exigir responsabilidades. La oficina del gobernador emitió un comunicado en el que prometía una investigación exhaustiva, y varios de los aliados políticos de Preston Harding comenzaron a distanciarse discretamente de él. Frank se sentó de nuevo en el porche de Walt mientras se ponía el sol, agotado pero incapaz de descansar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Duca, soy Preston Harding. Necesitamos hablar en privado. ¿Podemos vernos? Frank le mostró el mensaje a Helen Kowalski, que estaba a punto de marcharse. No respondas, dijo ella inmediatamente. Y, desde luego, no te reúnas con él a solas. Y si quiere confesar, llegar a un acuerdo, entonces puede hacerlo por los canales adecuados, en presencia de abogados. La expresión de Helen La familia de este hombre puede haber matado a Clarence Whitmore. No te reunirás con él a solas bajo ninguna circunstancia. Frank asintió, aunque una parte de él sentía curiosidad por saber qué diría Preston. ¿Sentía algún remordimiento? ¿Alguna culpa por los niños que habían sido envenenados por la codicia de su familia? Esa noche, Frank finalmente sacó algo que llevaba semanas guardando en el bolsillo de su chaqueta. Una carta de Margaret, escrita en sus últimos días. Había tenido demasiado miedo de leerla, demasiado miedo del dolor que le causaría. Pero esa noche, necesitando su guía, desplegó el papel gastado. Mi querido Frank, comenzaba con su temblorosa letra. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy y tú estás pasando por un mal momento. Te conozco. Estás pensando en todas las formas en que has fallado, en todas las cosas que deberías haber hecho de otra manera. Para. A Frank se le nubló la vista por las lágrimas. Siempre has sido el mejor hombre que he conocido. Fuertes, no porque seas duro, sino porque te preocupas profundamente. Esa es tu verdadera fuerza. Pase lo que pase después de que yo me haya ido, recuerda esto. Tú importas. Tu vida importa. Las decisiones que tomas importan. Frank siguió leyendo la carta de Margaret entre lágrimas. No dejes que el miedo te haga pequeño. Te quería porque siempre intentabas hacer lo correcto, incluso cuando te costaba. Sigue siendo ese hombre. Haz que me sienta orgullosa. Con amor siempre, Margaret. Dobló la carta con cuidado y la apretó contra su pecho. Ella le conocía tan bien, sabía exactamente lo que necesitaba oír. Sus palabras le dieron fuerzas para lo que se avecinaba. A la mañana siguiente llegó el informe completo de la EPA. La contaminación en la escuela primaria Riverside era extensa y peligrosa. Los niveles de plomo superaban los umbrales de seguridad en un 300% en algunas zonas. El arsénico, los disolventes industriales y los metales pesados impregnaban el suelo. Habría que demoler la escuela y rehabilitar completamente el terreno, un proceso que llevaría años y costaría millones. Helen Kowalski llamó con noticias. Vamos a presentar cargos penales contra Preston Harding, conspiración para ocultar riesgos medioambientales, obstrucción a la justicia, intimidación de testigos. El FBI sigue investigando el caso relacionado con la desaparición de Clarence Whitmore, pero tenemos suficiente para seguir adelante con el encubrimiento de la contaminación. ¿Cuándo?, preguntó Frank. Esta tarde. Habrá una rueda de prensa a las 2 p.m. Me gustaría que estuvieras allí, si estás dispuesto. Frank aceptó. Esto era lo que Clarence había querido, que se revelara la verdad, que se hiciera justicia. En la oficina del fiscal general del estado, Frank estaba junto a Tommy, Annie, Walt y Luther,
mientras Helen Kowalski se dirigía a una sala repleta de periodistas y cámaras. Hoy anunciamos los cargos penales contra el senador estatal Preston Harding por su papel en el encubrimiento de la contaminación medioambiental en lo que hoy es la escuela primaria Riverside. Las pruebas demuestran que el senador Harding era consciente de los peligrosos niveles de contaminación ya en 2008, pero tomó medidas deliberadas para impedir su divulgación, anteponiendo la reputación de su familia a la seguridad pública. La sala estalló en preguntas. Helen levantó la mano para pedir silencio. Además, el FBI ha reabierto la investigación sobre la desaparición de Clarence Whitmore en 2010. Las nuevas pruebas sugieren que el señor Whitmore pudo haber sido víctima de un acto delictivo relacionado con su conocimiento del encubrimiento de la contaminación. Más preguntas a gritos. Helen señaló a un periodista. ¿Está detenido el senador Harding? Se entregó a las autoridades esta mañana y ha sido puesto en libertad bajo fianza. ¿Qué pasará con los niños que han estado expuestos? ¿Habrá indemnización? Eso se tratará en un proceso civil. Nuestras oficinas se centraron en el caso penal. Después de la conferencia de prensa, Frank se vio rodeado de periodistas, con micrófonos apuntando a su rostro y cámaras capturando su aspecto agotado. Señor Duca, ¿qué se siente al derribar a un senador estatal? No se trata de derribar a nadie, dijo Frank en voz baja. Se trata de proteger a los niños que no pueden protegerse a sí mismos. ¿Qué hará con la colección de coches antiguos? Frank no había pensado mucho en los coches últimamente, absorto como estaba en la investigación. Venderé la mayoría. Me quedaré con uno para recordar cómo empezó todo esto. ¿Es usted un héroe, señor Duca? La pregunta lo pilló desprevenido. No, solo soy alguien que descubrió algo e hizo lo que había que hacer. El verdadero héroe es Clarence Whitmore. Él puso todo esto en marcha, sabiendo que podría costarle todo, y probablemente así fue. Esa noche, Preston Harding apareció en televisión para una entrevista cuidadosamente preparada. Tenía un aspecto demacrado. Su habitual elegancia se había desvanecido. Cometí errores, admitió con voz grave. Sabía que había dudas sobre esa propiedad y debería haber insistido en obtener respuestas. Estaba protegiendo el legado de mi padre, y eso estuvo mal. Mis hijos corrieron peligro por mi silencio. Tengo que vivir con eso. Fue una confesión calculada, en la que admitió lo suficiente como para parecer arrepentido sin aceptar plenamente la responsabilidad. El entrevistador le presionó. ¿Tu padre mandó matar a Clarence Whitmore? Por supuesto que no. Mi padre era un hombre de negocios, no un asesino. La desaparición del señor Whitmore es una tragedia, pero no tuvo nada que ver con mi familia. Entonces, ¿dónde está? Preston extendió las manos con impotencia. Ojalá lo supiera. De verdad. Frank apagó la televisión, disgustado. Preston seguía jugando a la política, tratando de salvar algo de los escombros. Sonó su teléfono. Luther, Frank, me han contactado 3 casas de subastas diferentes. Todas quieren encargarse de la venta de la colección de Clarence. Podríamos programar algo para el mes que viene. Conseguirte el mejor precio. De acuerdo, dijo Frank. Pero Luther, quiero que parte de los ingresos se destinen a un fondo de becas para los niños de la escuela primaria Riverside, para ayudarles con su educación y con los gastos médicos derivados de la exposición a la contaminación. Es una buena iniciativa, Frank. Clarence lo aprobaría. Después de colgar, Frank se dirigió a su pequeña cocina y miró la fotografía de Margaret. Su vida había cambiado no solo por el dinero, sino por haber redescubierto un propósito, por haber reconectado con su familia, por defender algo que importaba. Lo conseguí, le dijo a su foto. Hice lo correcto. Espero que estés orgullosa de mí. 3 días después, el FBI hizo un anuncio que sorprendió a todo el mundo. Los agentes habían entrevistado al antiguo chofer de Gregory Harding, un hombre llamado Carl Russo, que ahora tenía 78 años y vivía en una residencia de ancianos. Después de ver la cobertura de las noticias, Russo se había puesto en contacto con las autoridades con información que había mantenido en secreto durante 15 años. En noviembre de 2010, había llevado a Gregory Harding a reunirse con Clarence Whitmore en un lugar remoto, una cantera abandonada a 20 metros de la ciudad. Gregory le había ordenado a Russo que esperara en el coche. Russo había oído voces elevadas y luego un solo disparo. Gregory había regresado solo 15 minutos después, visiblemente conmocionado, y le había dicho a Russo que si alguna vez hablaba de esa noche, su familia sufriría.
Aterrorizado, Russo había guardado silencio incluso después de la muerte de Gregory, pero ver las noticias sobre los niños contaminados y el valor de Frank al dar un paso al frente había roto su silencio. «Soy viejo», dijo Russo a los investigadores en una declaración grabada que se filtró a la prensa. «Me estoy muriendo. No puedo llevarme este secreto a la tumba sabiendo que esos niños están enfermos, porque todos nos quedamos callados». El señor Whitmore intentó hacer lo correcto y Gregory Harding lo mató por ello. La revelación dominó todos los ciclos de noticias. El FBI inició una investigación completa, registrando la cantera con un radar de penetración en el suelo. En 48 horas, encontraron restos humanos enterrados a 4,5 metros bajo la superficie. Los registros dentales confirmaron que se trataba de Clarence Whitmore. Frank vio la cobertura de las noticias con Tommy y Annie, sintiendo una profunda tristeza. Clarence tenía razón al tener miedo. Su valentía le había costado todo. Murió tratando de proteger a esos niños, dijo Annie en voz baja, 15 años antes de que estuvieran siquiera en peligro. Él lo sabía, dijo Frank. Sabía que la tierra contaminada acabaría haciendo daño a alguien. Intentó impedirlo y lo mataron por ello. El descubrimiento del cuerpo de Clarence lo cambió todo. Preston Harding fue arrestado de nuevo, esta vez acusado de complicidad tras el hecho del asesinato. Las pruebas demostraban que sabía del crimen de su padre. Los correos electrónicos y mensajes de texto recuperados de sus cuentas personales revelaron conversaciones sobre cómo manejar la situación de Whitmore y asegurarse de que la confesión del anciano permaneciera enterrada con él. La imagen de ignorancia cuidadosamente construida por Preston se derrumbó. Su renuncia al Senado se produjo pocas horas después de su arresto. El juicio avanzó rápidamente, impulsado por el abrumador interés público. Frank testificó, describiendo cómo había encontrado el garaje, las pruebas, la desesperada súplica de Clarence para que alguien terminara lo que él había empezado. En el estrado, Frank sostenía el diario de cuero de Clarence. Este hombre pasó 15 años atemorizado, conociendo terribles secretos, queriendo hacer lo correcto, pero paralizado por el miedo. Cuando finalmente encontró el valor, eso lo mató. Pero se aseguró de que la verdad no muriera con él. El jurado deliberó culpable de todos los cargos. Conspiración para ocultar delitos medioambientales, obstrucción a la justicia y complicidad tras el hecho en el asesinato. Su sentencia fue de 18 años en una prisión federal. Carl Russo, el chofer de Gregory Harding, recibió inmunidad por su testimonio. Murió plácidamente mientras dormía 3 semanas después de que terminara el juicio. El peso de su secreto finalmente se alivió. Para Frank, el final del juicio trajo consigo un extraño vacío. La misión había concluido. Se había hecho justicia, pero Clarence seguía muerto y la codicia y la violencia le habían robado 15 años de su vida. La subasta de coches tuvo lugar a principios de primavera. Luther lo había organizado todo, atrayendo a coleccionistas serios de todo el país. Uno a uno, los vehículos cuidadosamente conservados de Clarence desfilaron por el ring de subastas. El Plymouth Hemi Cuda de 1970 se vendió por $675,000. El Corvette Stingray de 1963 alcanzó los $420,000. Cada venta provocaba exclamaciones entre el público. Cuando salió a subasta el Shelby GT500 de 1967, el primer coche que Frank había descubierto, Frank tomó una decisión. Él mismo pujó y lo compró por $380,000. Tommy lo miró sorprendido. «Papá, ¿por qué?» «Porque aquí es donde empezó todo», respondió Frank con sencillez. «Este coche cambió mi vida. Se merece quedarse». Cuando cayó el martillo definitivo, la parte de los ingresos que le correspondía a Frank ascendía a algo más de $3 millones, después de descontar los gastos de subasta y los impuestos. Era más dinero del que había ganado en toda su vida laboral. De pie en el garaje ahora vacío donde había hecho su primer descubrimiento, Frank sintió la presencia de Clarence. Los coches se habían ido, dispersos entre nuevos propietarios que los apreciarían. Pero el espacio aún guardaba ecos del hombre solitario que había construido esta colección, que había intentado expiar sus errores, que había confiado en un extraño para terminar su trabajo. «Cumplí mi promesa», dijo Frank al aire vacío. «Descansa en paz, Clarence. La verdad ha salido a la luz. Los niños están a salvo. Ahora puedes descansar». 6 meses después, Frank estaba en su nuevo garaje,
observando a Tommy trabajar en el Shelby GT500. El coche brillaba bajo las luces, con su pintura azul oscuro perfecta y el cromado reluciente. Tommy se había convertido en un experto en trabajos de restauración. Su trabajo en el taller de Luther se había convertido en una auténtica carrera profesional. «Pásame esa llave de tubo», dijo Tommy, con la voz amortiguada desde debajo del capó. Frank se la pasó, contento con el simple hecho de estar presente. Esas horas tranquilas trabajando juntos se habían convertido en su ritual, una forma de reconstruir lo que la adicción y el dolor habían destrozado. «¿Cómo va el motor?», preguntó Frank. «De maravilla. Este coche es una obra maestra». Tommy salió, limpiándose las manos con un trapo. «Papá, he estado pensando. El mes que viene es mi primer aniversario de sobriedad. Quiero hacer algo para celebrarlo». «¿Qué tienes en mente?». «Quiero llevar el Shelby a una exposición de coches. Mostrar a la gente lo que hemos hecho con él, lo que has hecho con todo». La expresión de Tommy se volvió seria. «Has cambiado muchas vidas, papá. No solo la mía. Los chicos del colegio, la memoria de Clarence, incluso Preston Harding. De una forma extraña, le diste la oportunidad de afrontar lo que hizo su familia». Frank negó con la cabeza. «Solo hice lo que había que hacer. Eso es lo que importa». La casa que Frank había comprado era modesta. 3 dormitorios, un garaje adecuado en una calle tranquila, con buenos vecinos. Había pagado todas sus deudas, creado el fondo de becas en memoria de Clarence Whitmore con $500,000 e invertido el resto de forma conservadora. No era rico según los estándares de los millonarios, pero estaba seguro, cómodo, libre de la pobreza desesperada que había definido sus últimos años. Annie lo visitaba todos los meses, trayendo a sus nietos. Jugaban en el jardín mientras Annie y Frank hablaban en el porche, reconstruyendo su relación, conversación tras conversación. Ella se había disculpado por su distancia después de la muerte de Margaret, y Frank se había disculpado por excluirla. El perdón llegó lentamente, ganado a través de una presencia constante. Walt seguía viniendo casi todos los días y seguían jugando al ajedrez. Walt solía ganar, pero Frank estaba mejorando. Luther se había convertido en un amigo íntimo y pasaba por el garaje para consultar sobre proyectos de restauración o simplemente para compartir un café y contar historias. La situación de la escuela primaria Riverside se había resuelto tan bien como cabía esperar. La escuela había sido demolida y el terreno estaba siendo sometido a una profunda rehabilitación. Se estaba construyendo una nueva escuela a 3 kilómetros de distancia, en un terreno limpio y con instalaciones de última generación, financiada en parte con el acuerdo alcanzado con la familia Harding. Los niños expuestos a la contaminación recibían seguimiento médico y tratamiento, con todos los gastos cubiertos. Los padres habían enviado a Frank docenas de cartas agradeciéndole su valentía. Algunas incluían fotos de sus hijos, sanos y felices, ahora que el peligro había desaparecido. Frank guardaba esas cartas en una caja y las leía cuando le asaltaban las dudas sobre si la agitación había merecido la pena. Una tarde, Frank recibió una visita. Una mujer de unos 60 años, bien vestida y nerviosa, llamó a su puerta. «Señor Duca, me llamo Patricia Whitmore Chen. Soy la sobrina de Clarence Whitmore». Frank la invitó a pasar y le ofreció un café. Patricia le explicó que llevaba años sin hablar con su tío, al que apenas conocía, pero que al ver la cobertura mediática y enterarse de su colección y su valentía, había querido comprenderlo mejor. «Siempre pensé que el tío Clarence era un hombre extraño y solitario», dijo. «No sabía que había estado cargando con este peso, tratando de proteger a la gente incluso después de su muerte». Frank le mostró fotos de la colección de coches y le enseñó algunas entradas del diario de Clarence que no se habían utilizado como prueba en el juicio. Patricia lloró al leer las palabras de su tío sobre la soledad y el arrepentimiento. «No era un mal hombre», dijo Frank. «Cometió errores, se vio envuelto en algo terrible, pero pasó el resto de su vida tratando de enmendarlo». «Gracias», dijo Patricia, «por honrar sus deseos, por ver más allá de sus defectos y fijarte en el bien que intentaba hacer». Después de que ella se marchara, Frank se sentó en su salón, con la fotografía de Margaret sobre la repisa de la chimenea. El reloj de bolsillo que Clarence había dejado en el último coche, con la inscripción «La verdad por encima de todo», estaba junto a ella. Frank lo llevaba a veces, sintiendo su peso,
recordando el viaje que representaba. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Annie. Los niños quieren saber si el abuelo puede enseñarles sobre coches este fin de semana. Frank sonrió y respondió, por supuesto, tráelos el sábado por la mañana. Esa tarde, al ponerse el sol, Frank salió al garaje. El Shelby estaba allí esperando, hermoso y potente, un monumento a las segundas oportunidades. Pasó la mano por el guardabarros, recordando aquel primer momento en el que retiró la lona y descubrió un tesoro más allá de lo imaginable. Pero el verdadero tesoro no habían sido los coches ni el dinero. Había sido volver a encontrar un propósito, reconectar con sus hijos, defender algo que importaba. Había sido aprender que a los 61 años, sin nada que perder, todavía tenía algo valioso que ofrecer. Frank pensaba a menudo en Clarence, en aquel hombre solitario que había construido esta elaborada búsqueda del tesoro, con la esperanza de que alguien digno lo encontrara. Alguien que necesitara esperanza tan desesperadamente como Clarence había necesitado la redención. Lo conseguimos, dijo Frank en voz baja, recordando a Clarence. Tu colección me salvó, y juntos salvamos a esos niños. Ese es un legado que vale la pena dejar. Cerró el garaje con llave y regresó a su casa, donde la luz brillaba cálida en las ventanas. Dentro, Tommy estaba preparando la cena, con música sonando suavemente. Una noche sencilla en una casa sencilla, pero era su hogar, era su familia, era suficiente. Frank había aprendido que la vida podía cambiar en un instante, para peor, como cuando murió Margaret y lo perdió todo, o para mejor, como cuando se arriesgó con una misteriosa propiedad en una subasta del condado. La clave era mantenerse abierto a las posibilidades, tener el valor de actuar cuando surgía la oportunidad y elegir hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. A sus 61 años, Frank Duca había descubierto que todavía importaba. Sus decisiones seguían teniendo peso, su vida seguía teniendo un propósito. Y a veces, cuando lo has perdido todo y no te queda nada que perder, es precisamente entonces cuando encuentras el valor para arriesgarlo todo por lo que es correcto. Tocó el reloj de bolsillo que llevaba en el bolsillo, sintiendo su constante tic-tac contra la palma de la mano. La verdad, por encima de todo, era un buen principio por el que regirse, un buen legado que dejar atrás. El mañana traería sus propios retos y alegrías, pero esa noche Frank estaba en paz, rodeado de su familia, centrado en su propósito, agradecido por las segundas oportunidades y las misteriosas formas en que a veces llegan. La historia de un hombre desesperado que compró un garaje abandonado por sus últimos $100 se había convertido en algo más. Una historia sobre la redención, el valor, la justicia y el poder perdurable de hacer lo correcto. Era una historia que merecía la pena contar, vivir y transmitir. Y en cierto modo era justo